Igual 31 Zorro Novelas Ligeras My friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el link de Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Pregunta: ¿quién está más feliz con el regreso de Horus? R. Legión del Lobo de Sombraluna. La 16ª Legión prácticamente rodeaba el palacio. Tenemos un padre. Tenemos un padre. Todos estaban apiñados allí, ansiosos por ver bien a su padre genético. Sinceramente, mentiría si dijera que alguna de las legiones no envidiaba a la Legión Cero. Se les salían los ojos de las órbitas viendo a esos bastardos enlatados de naranja rodeando a su primarca. Ahora sí que tenían un padre. Cuando Horus llegó al palacio, esta fue la escena que lo recibió. Un montón de comida enlatada rodeándolo, llamándolo padre. Horus se quedó atónito. Ni siquiera tengo esposa, pensó, ¿de dónde salieron todos estos hijos? Fueron creados a partir de tus genes, así que, éticamente hablando, eres su padre, explicó Yuanope con suavidad. Tú los guiarás en el futuro. Mirando a su descendencia que lo rodeaba, Horus sintió una gran responsabilidad. Pero hermana, ¿realmente tengo la capacidad para liderarlos? Yuanope volvió a empujar la cintura de Horus con el codo. No te preocupes, lo tienes, y si no sabes cómo, puedes aprender. Tras despedirse de su descendencia, Horus entró en el palacio, donde ya se había dispuesto una enorme mesa de comedor. Había pocas personas, entre ellas Waldo, el comandante de la Guardia Imperial, quien también se reunió con el canciller imperial, Makado. ¿Eres el canciller imperial? Horus le preguntó a Makado en voz baja, y Makado sonó y agitó la mano. Fue solo un recordatorio del emperador. 16º maestro, simplemente llámame el portador del sello. Horus preguntó con humildad. Firma, ¿dónde están mis hermanos que vinieron conmigo? Me gustaría invitarlos a este banquete. Esto y Makado respiró con dificultad. 16º príncipe, este es un banquete de la familia real. No es apropiado invitar a forasteros aquí. Horus, sin embargo, argumentó. No son forasteros. Me han abierto el camino hasta donde estoy hoy. Sin ellos, Horus no existiría hoy. Yuanope estaba a punto de decir algo cuando el emperador la apartó. Yuanope puso los ojos en blanco. Bueno, así que era el viejo Den poniéndola a prueba. Horus también se giró para mirar al emperador. Padre. El emperador hizo un gesto con la mano. Horus, ya se han ocupado de ellos, no hay necesidad de preocuparse por ellos. Padre, acabo de jurar hoy que compartiré sus alegrías y sus penas. ¿No me pone esto en una situación injusta? Horus abrió la puerta. Padre, hermana, coman primero, necesito ir a buscar a mis hermanos. El emperador permaneció en silencio mientras observaba la figura de Horus que se alejaba. Ya has desarrollado grandes habilidades de actuación justo después de despertar, bromeó Yuanope. Ya sea actuando o en la realidad, al menos pudo hacerlo, y eso es suficiente, dijo el emperador. Sí, todos lo vieron. Horus ya sabía que era una prueba para él, y dio una respuesta perfecta. El emperador pretendía que Horus se convirtiera en el futuro maestro de la guerra. Si ni siquiera se llevaba bien con sus amigos de la infancia, ¿cómo podría controlar a sus hermanos con sus diversas personalidades en el futuro? Sea cierto o falso, siempre que Horus esté dispuesto a hacer tal cosa, incluso si solo es un acto, el emperador estará satisfecho. Un guardia se acercó silenciosamente a Waldo y dijo algo, causando que Waldo, quien había estado observando el espectáculo con diversión, se congelara instantáneamente. Bueno, parece que hubo un pequeño accidente. Ay, no, esto es terrible. Los amigos mortales de Horus, a quienes trajeron de vuelta, escucharon que para quedarse con Horus, debían someterse a una modificación Astartes. Por alguna razón, tenían tanta prisa que se fueron sin siquiera comer. Cuando llegó el responsable del proyecto de renovación de los Astartes, todos entraron en pánico. ¿No es ridículo? Los Astartes siguen siendo seleccionados de niños. ¿Cómo vamos a renovarlos a todos si ya son adultos? Estos pandilleros tampoco lo entendían, pensando que el responsable les mentía. Insistieron en transformarlos en Astartes. Si se tratara de cualquier otra persona, el responsable los habría echado, pero eran amigos del príncipe que regresaba, así que ¿cómo se atrevían a darse aires? Así que rápidamente envió a alguien al palacio para informarles que estaba haciendo todo lo posible para ganar tiempo. Pero el otro lado también lo vio y dijo con fiereza.
Está bien, incluso si algo realmente sucede, no será tu culpa, pero si prolongas esto por más tiempo, los hermanos destrozarán este lugar. Podría ser muy peligroso, pero les daba igual. En el fondo, sabían que no eran muy capaces y que solo podían llegar a Terra gracias a Horus. Tras contemplar la magnífica vista del mar estrellado, no querían regresar a ese miserable lugar, Cosonia. Además, realmente querían luchar junto a Horus. Si no se adaptaban a tiempo y Horus conseguía gente más capaz, perderían un lugar importante en su corazón si llegaban demasiado tarde. Así que se arriesgaron mucho. Como gánsteres, no le temían a la muerte. La aceptarían incluso si fracasaban y morían. Bueno, ¿qué más puedo decir? Comenzamos la cirugía. Y, como era de esperar, todos murieron. Cuando Horus buscó a sus hermanos por las calles, quedó atónito. ¿Dónde estaban? ¿A dónde se habían ido? ¿Dónde estaban mis hermanos? Horus caminaba frenéticamente por las calles y el caos reinaba en el palacio. No, ¿por qué tienen tanta prisa? Estoy investigando cómo transformar adultos en astartes de forma segura. Debería estar terminado en 2 o 3 años como máximo. ¿Por qué tienen tanta prisa? Yuan Shi realmente no esperaba que esto sucediera. ¿Quién les habló de transformar personas en astartes? El emperador permaneció tranquilo, incluso se sirvió un vaso de agua y bebió un sorbo. No te apresures. Yuan Ope se cubrió la frente. No tengo prisa. Deberías preocuparte por si Horus tiene prisa o no. Desde la perspectiva de Horus, todos sus hermanos se habían ido en el tiempo que lleva a comer. Si no estuviera furioso, estaría loco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le explicaremos esto a Horus? El emperador no habló. Miró a Makado, que estaba bebiendo té a un lado. Marcado suspiró. Bien, entonces me están convirtiendo en el malo. 2 días después, Makado, en nombre del canciller imperial, castigó a unos cuantos insignificantes para apaciguar a Horus. Horus estaba furioso. Aunque ya conocía toda la historia, seguía muy enfadado. Si hubieras tomado este asunto en serio, no habría dicho nada, pues la culpa fue de mis hermanos. Pero has estado fanfarroneando de principio a fin. Horus no pudo decir nada, pues sus hermanos decían que si algo realmente sucedió, nadie más podría ser culpable. Así que Horus simplemente tomó nota mental en secreto de las acciones de Makado. Recordaré este recuerdo. Horus ahora tiene algo más importante que hacer. Aprender de Yuan Shi y del emperador. El emperador le dio a Horus un año para hacerse cargo de sus legiones, tiempo durante el cual Yuan Shi y el emperador enseñaron a Horus en Terra. Yuan Ope organizó un programa extremadamente científico para Horus. Por la mañana, aprendería artes marciales y educación cultural con el emperador, y por la tarde, aprendería administración de legiones y políticas estratégicas con Yuan Ope y la Legión Cero. Cada clase incluso tenía un descanso de 10 minutos. A Horus le disgustaron esos 10 minutos. No estaba cansado en absoluto. Disfrutaba pasando el tiempo con su padre y su hermana. Le encantaba que su padre compartiera con él sus grandiosos ideales y se sentía increíblemente orgulloso de sus ambiciosos objetivos. También le encantaba que su hermana compartiera con delicadeza y humor sus experiencias al frente de la Legión, y su tierno cuidado le tranquilizaba muchísimo. El doloroso pasado de Cosonia parecía haberse desvanecido por completo del recuerdo del nombre Horus. Por la noche, Horus y Yuan Shi yacían juntos en el césped del palacio. Supongo que es Polaris. Horus miró en la dirección que señalaba Yuan Ope. No hay nada allí, hermana, y parece que estás apuntando hacia el sur. Ah, si papá estuviera aquí. Podría señalar las estrellas con claridad en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier momento. Horus afirmó afirmativamente. Sí, padre es muy poderoso. Horus, ¿qué clase de persona cree que es tu padre? Horus pensó por un momento y dijo. Creo que mi padre fue una persona grandiosa, poderosa y perfecta. Si alguien puede hacer que la humanidad vuelva a brillar, solo él puede ser. Jaja, mira qué filtro tan horrible tiene papá. Siempre pensé que era un gran idiota. Horus se incorporó bruscamente, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie y susurró. Hermana, ¿qué estás diciendo? ¿No es cierto? Yuan Ope se recostó mirando la luna. Es solo una persona. ¿Quién más que mi padre, ese gran idiota, podría cargar con la enorme carga de revivir a la humanidad? Incluso si pudiera, solo es un anciano que ni siquiera habla bien, pero insiste en actuar como si lo supiera todo y pudiera hacerlo todo. Horus entonces dijo. Quizás esto es lo que hace a padre tan grande.
Tras un momento de silencio, Yuan Ope habló. Horus, debes recordar que él también es solo una persona, siempre lo ha sido. Pasó de ser un simple mortal, visible en todas partes, a donde está hoy. Debes recordar que nos amará como una persona común ama a sus hijos. Horus no entendió lo que su hermana quiso decir con lo que dijo hoy, pero aún así prometió solemnemente. Lo recuerdo, hermana. Una sombra cayó. El emperador había llegado. Vestido de civil, se encontró en el césped sobre Yuan Ope, contemplando a sus hijos. Horus sintió una oleada de tensión. Siempre se sintió nervioso delante de su padre. Padre, ¿tú? ¿Quieres que nos acostemos juntos, papá? Preguntó de repente Yuan Ope. El emperador no dijo nada. Se sentó tranquilamente en el césped junto a Yuan Ope y luego se acostó. Y así, Horus se acostó junto a Yuan Xi, con el emperador al otro lado. La tensión de Horus se desvaneció. Ahora solo sentía paz, tan serena como la noche tranquila. Papá, enséñanos las estrellas. El emperador levantó una mano y señaló el cielo nocturno vacío, a excepción de la luna llena. Esto es Andrómeda, esto es Polaris, esto es... Entonces, ¿por qué todavía quieres que vaya contigo? Horus dijo que tu legión es demasiado pequeña y demasiado peligrosa para actuar solo. Es mejor actuar juntos para apoyarse mutuamente. En el astillero marciano, Horus y sus legiones estaban abajo tomando el control de su acorazado clase Reina Gloria, el alma de la venganza, mientras Yuan Xi y el emperador estaban arriba, observándolo. Yuan Ope puso los ojos en blanco. ¿Estoy con las otras legiones? ¿Necesito que me cuiden? Ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos, y pronto regresarán a la gran expedición. Su propósito al venir a Marte esta vez es tomar el control de las naves de guerra recién construidas como preparación para partir de Terra. En un principio, Yuan Ope quería ir con él a ver el buque de guerra de Horus, pero el emperador la detuvo y le dijo que no actuaría sola. Quería que Yuan Ope actuara junto con Horus y el emperador. Pero Yuan Ope no lo entendía. No le quedaba nada que enseñarle a Horus. Podía entender que el emperador quisiera entrenar personalmente a sus generales de guerra, pero ¿por qué necesitaba que Yuan Shi siguiera su ejemplo? Papá, soy un primarca, ¿no crees que sería más eficiente para mí actuar solo? Yuan Ope entrecerró los ojos. ¿Podría ser que esta no sea la opinión de Horus, sino la tuya? El emperador guardó silencio. De hecho, Horus le había expresado su deseo de unirse a su padre y a su hermana en la gran expedición. Sin embargo, Horus también era un hombre de principios, así que dijo que todo debía hacerse según los deseos de su padre y su hermana. Hoy, simplemente, el propio emperador no quería que Yuan Xi se fuera. Papá, ¿te preocupa que tú y Horus no se lleven bien y quieras que te ayuden? Y bien. Debes haberlo dicho antes. No te preocupes, Horus prácticamente tiene escrito en la frente te amo, papá. Con mi ayuda, te garantizo que prepararé una escena perfecta de amor paternal y piedad filial. De hecho, el amor de Horus por el emperador era genuino. En una ocasión, mientras el emperador y Horus se entrenaban, el emperador derribó a Horus de un solo golpe de espada y luego lo ayudó a levantarse en silencio. Para Horus, fue como si su padre lo levantara con ternura, le limpiara el polvo y le preguntaría con ternura. ¿Te hice daño, hijo mío? Entonces Horus se quedó mirando fijamente y dijo. No, padre, no duele en absoluto. Emperador. De verdad hice un estúpido mi hijo. ¿Por qué dice tonterías ahora? Yuan Ope, que observaba el espectáculo desde la barrera, se reía a carcajadas. Lo veía todo con claridad. El propio emperador no sabía cómo llevarse bien con su hijo, así que se limitaba a cuidar a Horus en silencio y con torpeza. Si se tratara de cualquier otra persona, quizás nunca habría visto el amor paterno del emperador en toda su vida, pero Horus era quien podía llenar los vacíos con su propia imaginación. Así que no solo lo vio por accidente, sino que también añadió un filtro a su percepción de Horus. Por el contrario, el emperador no entendía por qué Horus se comportaba de forma tan descontrolada de vez en cuando. No sería cierto decir que la esperanza Yuan no es necesaria en su relación, ya que ambos son de los que se guardan sus verdaderos sentimientos. El emperador, el padre socialmente torpe, es obvio, y Horus, el niño que se pone nervioso cada vez que ve a su padre, es aún más silencioso. Así que realmente necesito la esperanza Yuan para mediar entre ellos. Bien, avísame cuando salgas. Haré que las alas imperiales y el espíritu vengativo viajen con tu Severus. El sueño imperial se construyó en Terra, no en Marte.
En las primeras etapas de la Gran Cruzada, la nave de guerra del Imperial era una barcaza de batalla aproximadamente del tamaño de la clase Reina Gloria. ¿En serio? Padre. Horus ampliamente. Sí, de ahora en adelante todos trabajarán a mi lado. El emperador ascendió y se colocó junto a Horus. Detrás de ellos estaban los oficiales de los Lobos Sombra Luna, quienes observaban con entusiasmo cómo su padre y su abuelo, el emperador, compartían una conmovedora escena de piedad filial. Bien. Ahora la 16ª Legión es sin duda la que el emperador más valora. Esos de la Primera Legión solían ser tan arrogantes por su antigüedad. Vemos si seguimos siendo tan arrogantes. Juanope no tenía tiempo para interrumpir la soledad de padre e hijo. Aún tenía mucho trabajo por hacer. Dejando a un lado los problemáticos defectos genéticos de los Astartes, seguía sin tener ni idea de la estructura política del imperio. Dentro de la residencia del primer ministro, Yuanshi estaba discutiendo estos asuntos con Makado, mientras Alparis preparaba té para los dos. Él y Yuanope mantienen actualmente un entendimiento tácito, aunque en apariencia aún interactúan como es habitual entre un Astartes y un primarca. Pero en secreto, Yuanope no oculta que trata a Alparis como un hermano menor, aunque no diga nada. Es como si supieras quién soy, yo sé que sabes quién soy y tú sabes que yo sé que sabes quién soy. Tío Ma, ¿qué te parece esto? Yuanope le entregó un documento, que Makado abrió y miró antes de suspirar. ¿Está duro? Ay, Yuanope también suspiró. Realmente no se le daba bien la política. Solo esperaba que uno de sus hermanos menores, si la tuviera, regresaría pronto para poder por fin quitarse un peso de encima. Vuelve pronto, Guilliman. Tu hermana te ha esperado tanto que está casi marchita. Guilliman. ¿Por qué tengo este sentimiento ominoso? Alparis permanecía acurrucado a un lado como un lacayo. No podía hacer nada. Su maestro solo le había enseñado a infiltrarse y recabar información, y no tenía ni la menor voz en asuntos políticos. ¿Hermana mayor? Se oyó una voz urgente y Horus hizo a un lado a los guardias que bloqueaban su camino y entró por la puerta. Solo había 3 sillas. Alparis estaba a punto de levantarse cuando Yuanope lo detuvo. ¿Por qué no estás con papá? ¿Qué quieres? Yuanope tomó una silla grande de la habitación contigua y la colocada junto a Horus. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes tanta prisa? Mi padre y yo acabamos de regresar de Marte. Oí que mi hermana trabaja con el primer ministro, así que vine. Horus se sentó. Para ser sincero, la silla grande le quedaba pequeña. Estaba pensando si podía ayudar a mi hermana, así que descubrí este lugar y vine. Aunque Horus hablaba con Yuanope, su mirada seguía fija en Makado, quien tomaba té a un lado. En cuanto a Alparis, simplemente lo ignoró, tratándolo como su guardián. Desde ese día, Horus se dedicó con ahínco a investigar a Makado. Descubrió cómo Makado, como amigo íntimo de su padre, había trabajado junto a él para construir el imperio y su devoción por él. Horus casi sintió que había malinterpretado a Makado. Pero mientras Horus investigaba, notó que algo andaba mal. Descubrió que, con el paso del tiempo, Makado había nombrado a un gran número de funcionarios, la mayoría de los cuales eran compinches y sinvergüenzas incompetentes. Sin embargo, se las arreglaban para engañar a sus superiores y siempre eludir la ley. Horus continuó investigando quién los había protegido. ¡Ay, Makado! Horus lo comprendió perfectamente. Makado estaba claramente conspirando con funcionarios para abusar de su poder en beneficio propio. ¿Y su imagen anterior de máxima lealtad y dedicación? O bien se había corrompido con el aumento de su poder, o bien su padre y su hermana habían sido engañados por esta hipócrita. Horus se había quejado repetidamente al emperador, pero cada vez este le decía que no creyera del todo lo que veía y luego dejaba pasar el asunto. ¿Pero qué era lo que no se podía creer? Makado era claramente un ministro poderoso y traicionero, así que ¿por qué nadie le creía? Entonces Horus juró exponer la pretensión hipócrita de Makado frente a su padre y su hermana, y cuando escuchó que Yuanxi estaba con Makado, corrió inmediatamente. Ministro malvado, no se te permite corromper a mi pura e inocente hermana. Makado se sintió ofendido. Esas conexiones eran indispensables. Sus padres ocupaban puestos importantes en el imperio. ¿No debería el imperio considerar sus opiniones? Además, considerando el nivel educativo actual del imperio, estas conexiones eran relativamente cultas. Otros podrían no ser tan buenos como estos insectos. Aunque todos estos asuntos están justificados y basados en pruebas, siguen siendo deshonrosos. Pero alguien tiene que encargarse de ellos.
Entonces, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién tiene la autoridad suficiente para hacerlo? Solo hay 3 personas. El emperador, el viceemperador Yuan Ope y el primer ministro Makado. Es difícil adivinar si alguien con menos influencia se encargará del trabajo sucio y asumirá la culpa. Así que Makado está muy agraviado. Todos lo aceptaron tácitamente, pero yo asumo toda la culpa. El príncipe recién llegado sigue menospreciándome por todo. Y ni siquiera es el comandante de guerra todavía. ¿Qué me hará cuando se convierta en comandante de guerra? ¿Ayuda? Genial. Yuan Ope, ajeno al sangriento conflicto entre ambos, tomó una gruesa pila de documentos de la mesa y se los entregó a Horus. Estamos discutiendo cómo gobernar los millones de mundos que el imperio eventualmente abarcará. Échales un vistazo y a ver si tienes alguna opinión. Horus cogió el documento que tenía en la mano, lo hojeó y luego, Horus. ¿Es este el idioma del imperio? Reconozco todos los caracteres, pero no los entiendo cuando están juntos. Entonces, ¿alguna opinión? Horus, empapado en sudor, tartamudeó. Makado. ¡Qué desastre! Para ascensos y riqueza, ve a otro lado. Aquellos que temen a la muerte, no entren por esta puerta. Horus miró la enorme placa de la Academia Militar Astartes, luego el lema escrito en el edificio dentro de la puerta. Obedece la orden del emperador, sé capaz de ganar batallas y ten una conducta excelente, y cayó en profundos pensamientos. Yuan Ope le dio una palmadita en el hombro a Horus y le preguntó. ¿Cómo es? ¿No está particularmente estandarizado? Yuan y Horus siguieron al emperador en la gran expedición, y lo primero que hicieron fue ir a Cosonia para recoger el primer grupo de tropas recién transformadas. Si la tarea de reclutar nuevos soldados se llevará a cabo según los deseos del emperador, podría encomendarse directamente al gobernador planetario. Una vez que los soldados estuvieran rehabilitados, podrían ser alojados en los cuarteles sin importar su apariencia. La calidad de los nuevos soldados mejorará naturalmente a medida que participen en más batallas. Yuan Shi rechazó entonces esta idea, creyendo que los Astartes, como vanguardia del imperio, debían mejorarse a fondo. Al fin y al cabo, las primarcas lucharían junto a sus descendientes, y si estos eran de baja calidad, podrían incluso convertirse en una carga para ellos. Por lo tanto, era necesario mejorar de antemano las capacidades de combate de los Astartes. Por otra parte, Yuan Xi consideró que mejorar la lealtad y la fortaleza mental de los Astartes también era de suma importancia, ya que los príncipes no necesariamente darían lecciones relevantes a sus descendientes. Así nació la Academia Militar Astartes, y Terra cuenta ahora con una academia militar integral para todas las legiones. Debido al regreso de Horus, la Academia Militar de la 16ª Legión también se desarrolló por separado en Cosonia. El director, la directora y los profesores de la Academia Militar eran, naturalmente, los guerreros del trueno, a quienes les encantaba torturar, instruir a los Astartes. Al fin y al cabo, solo Yuan Shi podía comandarlos, y generalmente no les interesaban las tareas sencillas. Yuan Shi temía que se enmohecieran por estar en la legión todos los días, así que les asignó esta tarea. Su Alteza, señor Primarca. Un guerrero del trueno saludó a los dos, haciendo un saludo de águila con sus manos frente a su pecho. Singalí, ha pasado mucho tiempo. Singalí, el antiguo primarca de la 16ª Legión del Trueno, se rascó la cabeza. Realmente ha pasado mucho tiempo, Su Alteza. Aunque los guerreros del trueno han sido implantados con la semilla genética del primarca correspondiente, generalmente se resisten a llamarlo padre. No hay otra opción. Durante la Guerra de Unificación, solo se referían a su primarca de la Legión como comandante, así que pedirles que lo llamen padre los incomoda un poco. Por suerte, a Horus no le importaban esas cosas. Sentía un gran respeto por estos veteranos experimentados y había recibido mucha ayuda de los guerreros del trueno cuando tomó el control de la Legión. Singalí, se dice que el primer grupo de reclutas de Cosonia ha completado su entrenamiento. Singalí ascendió a Horus. Así es, primarca. El examen escrito ha terminado, y el de artes marciales está a punto de terminar. El examen escrito y el de artes marciales son bastante simples. Principalmente evalúan si tienes la capacidad de unirte directamente al campo de batalla. En resumen, mientras no estés holgazaneando en la academia militar, deberías poder aprobar.
Juanope planeó una amplia gama de programas de entrenamiento para los nuevos reclutas astartes, que abarcaban no solo habilidades en artes marciales, sino también la toma de decisiones en el campo de batalla y la conducción de vehículos. La evaluación del carácter personal de los reclutas también era crucial. Durante el entrenamiento regular, los guerreros trueno observaban la conducta de cada recluta, y aquellos que dañaban a sus compañeros recibían deméritos inmediatos o incluso la expulsión. Yuan-Shi te permite ganar dinero y buscar estatus siendo un Astartes, pero te prohíbe terminantemente hacer cualquier cosa que perjudique a la humanidad o al imperio. El emperador incluso sospechaba que Yuan-Shi podría tener algún tipo de meticulosidad mental. Después de todo, en su mente, no importaba qué clase de bicho raro fueras, mientras luchabas por el imperio y no te excedieras, al emperador no le importaría. Pero Yuan-Shi no pudo aceptarlo. Incluso nosotros su posición como viceemperadora para exigir que todas las legiones cumplieran esta orden, y que no se modificara ni siquiera después del regreso de Primarca. Horus, este fanático incondicional, pensó que la idea de su hermana era brillante. Aunque el ritmo de reclutamiento disminuyó, la calidad de los reclutas mejoró considerablemente. Y lo más importante, las relaciones entre los astartes se estrecharon tras su entrenamiento en la academia militar. ¿Quién sino su hermana, con una idea tan brillante, podría haberla tenido? ¿Quién más? Killiman. En realidad, yo también, Horus. Cállate. Hermana, ¿vamos a ver la competencia en artes marciales? Está bien, está bien. Los astartes que ni siquiera habían comenzado sus pruebas de artes marciales estaban extasiados al recibir la noticia. Nunca imaginaron que demostrarían sus habilidades directamente ante la princesa y el padre de la genética. Un buen desempeño podría incluso llevarlos a un ascenso a oficial. Era como un reclutamiento directo del jefe. Mientras tanto, los astartes que ya habían terminado sus pruebas se lamentaban de su mala suerte. Juanope y Horus se encontraron en la plataforma elevada, con vistas al campo de entrenamiento. El campo de entrenamiento estaba diseñado como un campo de batalla de trincheras, y la tarea de los estudiantes era resistir el ataque de un escuadrón de 3 guerreros trueno durante 3 minutos. Astartes se encontraba en una posición superior y contaba con ventaja de equipo, por lo que generalmente le resultaba fácil resistir 3 minutos. Singali le entregó un fajo de documentos. La lista de los nuevos reclutas que debían ser evaluados hoy. Horus la tomó, la revisó cuidadosamente y se la entregó a Yuan-Shi. Juanope lo miró brevemente y luego siguió adelante, pero de repente su mirada se fijó en una de las páginas. Estudiante destacado, Azekel Abaddon. Yuan-Shi devolvió el documento y Horus lo tomó. Hermana, ¿hay algún problema con este recluta? No, Juanope negó con la cabeza, pero tal vez haya una sorpresa. Sin duda, nuestro invencible, o mejor dicho, Abaddon fue sin duda el más genial del día. Este tipo derrotó a un guerrero trueno a pesar de recibir puñetazos de 3 guerreros trueno. Un momento, ¿cómo es que su barra de salud es tan gruesa? Horus sonreía de oreja a oreja. Acababa de conseguir un poderoso general bajo su mando, e inmediatamente convocó a Abaddon para que lo conociera en persona. Abaddon era, bueno, un hombre bastante amable y justo. Originalmente era el hijo del líder de la pandilla más poderosa de Cosonia, pero después de que su padre exigiera que Abaddon matara a su amigo de acuerdo con la ceremonia de mayoría de edad de Cosonia, Abaddon se dio la vuelta y mató a su propio padre, yéndose al exilio. Más tarde, un guerrero del trueno notó a este fuerte mortal y tuvo una breve charla con Abaddon. Eso fue más o menos lo que sucedió. ¿Cómo te llamas? Abaddon. ¿Qué estás haciendo aquí? Me persiguen y me matan. ¿Dónde está tu padre? Lo maté. ¿Qué tal si te busco otro padre? Estúpido. Entonces, el soldado del trueno golpeó a Abaddon, enviándolo a un sueño profundo, como el de un bebé. Al despertar, se dio cuenta de que la otra parte quería que se convirtiera en Astartes. Deberían haberlo dicho antes. Abaddon ya creía que ser un grandullón no estaba mal, y además le ayudaba a esconderse de quienes venían a matarlo. Era una situación en la que todos salían ganando. Estoy de acuerdo. Entonces Abaddon se convirtió en un orgulloso Astartes. Gracias a su gran talento y dedicación, rápidamente se convirtió en uno de los mejores estudiantes de la academia militar. Incluso sus instructores comentaron que era excelente en todo, excepto en su impulsividad. Horus observó a Abaddon una y otra vez con creciente satisfacción.
Conversó brevemente con Abaddon, quien enseguida se sintió atraído por el carisma de Horus y le juró lealtad. Bien, bien. Tengo al incomparable general Abaddon, quien se asegurará de que ningún enemigo del Imperio en toda la galaxia regrese con vida. Juanope se inclinó más cerca en ese momento, mirando el moño de Abaddon. Por cierto, ¿por qué elegiste tener este peinado? El moño era un peinado popular durante esta época, ya muchas hermanas silenciosas también les gustaban. Incluso muchos Eldar. Sin embargo, quienes lo llevaban eran principalmente mujeres que cuidaban su apariencia. Pocos hombres en todo el imperio llevaban un peinado tan problemático y difícil de manejar. Un moño puede verse bien, pero es poco probable que en realidad lo sea. Abaddon simplemente pensó que el peinado era genial y lo hacía parecer más alto, pero todavía le daba un poco de vergüenza decirlo en público. Justo cuando Yuanope estaba a punto de burlarse un poco más de Abaddon, recibió una llamada psiónica del emperador. Regresa pronto. Se han descubierto rastros orcos en el límite de las fronteras del imperio. Si tuvieras que describir a los orcos, también conocidos como pieles verdes, en una palabra, sería Uaak. Como armas de guerra creadas por los antiguos santos para luchar contra los dioses estelares y los no muertos, la guerra es un instinto grabado en sus genes. Son una especie nacida para la guerra. Aunque son mucho menos formidables que en aquel entonces, siguen siendo uno de los enemigos más formidables del imperio. Lo que los hace verdaderamente especiales es su energía Uaak, que, simplemente, es el poder del pensamiento. Sus creencias colectivas pueden distorsionar la realidad al extremo. Incluso si se quedan sin balas, pueden seguir disparando mientras crean que aún tienen suficientes. Pueden construir un avión apilando chatarra y creyendo que puede volar. Su tecnología completamente irracional, su aterradora tasa de reproducción de esporas y su naturaleza guerrera los convierten en uno de los alienígenas más aterradores de la galaxia. El emperador descubrió una pequeña tribu orca, compuesta por unos 20 millones de pieles verdes, que luchaba en un campo estelar en la frontera del imperio. Para impedir que esta tribu entrara en el territorio imperial, el emperador decidió atacar primero y aniquilar a la fuerza orca. Padre. Papá. Dentro del Severus, el emperador observó a los niños que caminaban uno al lado del otro y saludó con la mano. Juanx y Horus se adelantaron para examinar el mapa estelar sobre la mesa. Cuéntamelo. Juanope permaneció en silencio. Miró a Horus, sumido en sus pensamientos. Cualquiera con ojos podía ver que era el emperador quien lo ponía a prueba. Apenas 20 millones de pieles verdes no eran más que gallinas y perros frente a las fuerzas combinadas del emperador, Horus y Yuanshi. Horus también lo comprendió. Estaba pensando en la táctica perfecta para responder a su padre. Padre, podemos usar una pequeña fuerza para atraer al enemigo, mientras una fuerza principal aprovecha la oportunidad para enviar órdenes de exterminio a estos planetas desde la retaguardia. Mientras los pieles verdes están sumidos en el caos, otra fuerza principal puede aprovechar la oportunidad para flanquearlos por ambos lados. Está bien. El emperador ascendió, sin que su expresión revelara satisfacción ni insatisfacción. Horus, al verlo, bajó la cabeza distraídamente, intentando en secreto descifrar las emociones de su padre. Entonces Yuanope le dio un codazo al emperador. El emperador lo miró y vio que, de vez en cuando, este miraba al abatido Horus a su lado y le guiñaba el ojo. El emperador guardó silencio un instante. Horus, lo has hecho muy bien. Eres, sin duda, mi hijo más destacado. Horus miró al emperador con deleite. Gracias, padre. Como los orcos son esencialmente hongos, la mejor manera de combatirlos es desplegar una orden de exterminio en el planeta donde crecieron. Sin embargo, su campo de energía Uaak puede proteger en gran medida el planeta en el que se encuentran, lo que reduce significativamente la efectividad de esta arma de exterminio. Por lo tanto, las operaciones de abordaje son una parte esencial de la batalla contra los orcos. Matar a un grupo de orcos debilita la energía Uaak, lo que permite que la orden de exterminio funcione con normalidad. Abaddon era uno de los miembros del equipo de avanzada para esta operación de abordaje. Aunque era un recluta nuevo, se unió a la operación bajo las órdenes de Horus. En ese momento, aún faltaba algo de tiempo para que comenzara la operación, y Abaddon se pavoneaba frente a una lata naranja. Abaddon levantó la cabeza con orgullo, y la punta puntiaguda se balanceó con los movimientos de su amo. Ya verás, no podrás arrebatarles la gloria que les pertenece a los lobos Sombra Luna y Horus.
Nosotros, los lobos sombraluna, somos los más deslumbrantes en esta guerra. Abaddon estaba muy molesto. Unos cuantos lobos sombraluna alienígenas de piel verde habrían sido más que suficientes para manejar la situación, así que ¿por qué tenía que aliarse con esa basura naranja? ¿No era esto simplemente robarle su crédito militar? El comandante de la compañía Cádiz, del escuadrón Ángeles del Sol Naciente, se rascó la cabeza. Hermanos, ¿nadie les dijo nada? Nuestra Legión Cero está en una operación coordinada esta vez. Todos los méritos militares irán a la 16ª Legión. ¿Qué méritos militares necesitan nuestros escasos 500 hombres? Si te enfrentas a Abaddon, lanzará insultos a toda tu familia, pero si le explicas las cosas educadamente, no se enojará tanto. Abaddon rió torpemente. De verdad que no tenía ni idea. ¿Por qué nadie se lo había dicho? Se rascó la cabeza. Bueno, fue un malentendido. Pensé. No es nada, no es nada, dijo Cádiz agitando la mano. Eres un buen tipo. Ven a visitarme la próxima vez que vengas a la Legión Cero. Abaddon tecleó lentamente un signo de interrogación. ¿Qué significa jugar? ¿De verdad la Legión Cero es tan tranquila? Un destello de luz roja anunció el inicio inminente de la operación. Cádiz le dio una palmadita a Abaddon en el hombro. Yo salgo primero, hermano. Nos vemos en el campo de batalla. Oh, adiós, dijo Abaddon con un gesto distraído, mientras los veteranos lobos sombraluna que estaban a su lado lo miraban con diversas expresiones. Al principio se alegraron mucho cuando Abaddon fue a buscar pelea con Curtis. Eres muy valiente, chico. Una cosa es que un recluta se pelea con un comandante de compañía, pero pelearse con la Legión Cero. Todos saben lo formidable que es la Legión Cero. Dada la reputación de la Legión Cero, no les preocupaba que Abaddon se metiera en problemas, pero probablemente le darían una paliza. Menos mal. Llevaban mucho tiempo teniendo problemas con este recluta. ¿Quién te dijo que tuvieras tanta suerte? ¿Tu padre tuvo que estar presente en el examen de artes marciales para elegirte? Incluso te inclusión en el equipo para un trabajo normalmente reservado para veteranos, como las operaciones de abordaje. ¡Qué envidia! Pero ¿quién iba a pensar que este chico no solo no fue golpeado, sino que además se hizo amigo de Cádiz? Espera, ¿por qué? ¿Cómo es que este chico tiene tan buena suerte? ¿Podría ser el protagonista? Horus entró, ataviado con una armadura blanca como la perla. Su sonrisa, antes amable, dio paso a un rostro frío y severo. La filosofía militar de Horus consistía en amar a sus soldados como hijos y usarlos con crueldad. En tiempos normales, Horus estaba dispuesto a tratar a sus hijos con la dulzura de un padre, pero en tiempos de guerra, se convertía en el estratega y cerebro tras bambalinas. Hijos míos, mis guerreros, hace tiempo que oigo que sois la manada de lobos más feroz bajo el estandarte del imperio. Habéis destruido a un enemigo tras otro y habéis logrado una gran hazaña tras otra para el imperio. Siempre he lamentado no haber podido presenciar esas escenas en persona, pero ahora, por primera vez desde mi regreso al imperio, tengo el honor de luchar junto a ti. ¿Estás dispuesto a unirte a mí para destruir más enemigos y lograr más hazañas para el imperio? Decenas de miles de astartes estaban parados en filas ordenadas, sus voces resonando como un trueno apagado en la cabina vacía, resonando como los cielos. Moriría por ti. Horus saludó a sus descendientes, los lobos sombraluna. Por el emperador. Por el emperador. La operación de abordaje ha comenzado. Horus liderará un pequeño grupo de astartes para atraer la atención de los orcos. Mientras estos se centran en Horus, este aprovechará la oportunidad para retirarse al espacio, atrayendo a los orcos a perseguirlo en sus extrañas naves espaciales. Mientras tanto, la flota liderada por el emperador Yuanxi aprovechará la oportunidad para dar órdenes de extinción a los planetas que están criando orcos, a la vez que rodea a los orcos que los persiguen. La misión de Horus era, sin duda, la parte más peligrosa del plan. Al principio, casi tendría que enfrentarse directamente a decenas de millones de orcos. Por lo tanto, Yuanxi también le entregó la Legión Cero a Horus y ordenó directamente a los guerreros del trueno que lo acompañaran que se movilizaran por completo. Para ser honesto, si el emperador no hubiera detenido la esperanza de Yuan, él también habría querido hundirse con Horus. Has despertado la mitad de la esencia de la disformidad. Si continúas, no le servirá de prueba a Horus. El emperador le susurró esperanza a Yuan mientras Horus estaba ausente.
Así es, Yuan Ope, tras haber despertado la mitad de la esencia de la disformidad, se encuentra actualmente en el límite del poder de combate de la Primarca, el número 1 por debajo del emperador. Yuan Ope puede garantizar que, incluso si Sangilius regresara ahora, no sería rival para él. ¿No tienes miedo de que algo le pase a Horus? Le creo. Yuan Ope puso los ojos en blanco. Papá, tienes un corazón muy grande. El emperador alarmantemente y varias venas se hincharon en su frente. Sí. Yuan Ope cubrió su frente. Papá, incluso usaste energía psiónica para golpearme la frente. Estás acabado. Se lo voy a decir a mamá. Un guardia imperial recién nombrado miró a otro guardia imperial veterano y experimentado que estaba a su lado. Alcalde, ¿realmente no vamos a hacer nada al respecto? El viejo guardia imperial hizo un gesto con los ojos. No te preocupes, es solo una pelea entre padre e hija, ¿por qué te involucras? ¿What? Los orcos miraron hacia el cielo mientras las cápsulas de desembarco caían sobre la tierra. Me preguntaba si un grupo de tipos grandes finalmente saldría de una lata y tendría una verdadera lucha de Waak con nosotros. Waak. Tenía razón. Tan pronto como las cápsulas de desembarco aterrizaron, los astartes emergieron de ellas, formando filas ordenadas y desatando una feroz descarga de fuego sobre los enemigos circundantes. Waak. Luchar es genial. A los chicos de piel verde les encanta luchar. Tomaron todo tipo de armas extrañas y cargaron contra los astartes, mientras una lluvia de balas y proyectiles silbaba por el campo de batalla. ¿Waak? Unas criaturas de piel verde miraron al cielo, y una cápsula de lanzamiento aéreo enorme cayó del cielo. Supuse que debía ser un tipo aún más grande que decía Waak. Sí, Horus aterrizó en la superficie. Blandía una espada de energía finamente elaborada y vestía una servoarmadura de color blanco perla. Sus ataques eran veloces como el rayo, y en un instante, los orcos que rodeaban al primarca quedaron reducidos a miembros destrozados. ¡Uaaa! Tengo que darle una paliza a este tipo enorme y musculoso. En lugar de retirarse, los pieles verdes avanzaron, abalanzándose sobre Horus. Sal de aquí. Abaddon corrió al lado de Horus y cortó en dos a una piel verde que estaba a punto de partirlo con un hacha. Gracias, Abaddon. Horus cortó a otro piel verde y le dio las gracias a Abaddon. Por eso le pidió a Abaddon que participara en esta operación. Horus vio que Abaddon era una gema en bruto. Aunque la arrogancia y la ambición en sus ojos eran innegables, Horus aún apreciaba su talento y quería pulir esta gema en bruto cuanto antes, convirtiendo a Abaddon en la espada más afilada de la legión. Los lobos sombra luna que rodeaban al primarca también se sorprendieron por la fuerza que Abaddon demostró. Tal vez este chico realmente tenía alguna habilidad. Uaak. Acompañado por varios gritos de los soldados de piel verde, un grupo de figuras naranjas se unió a la batalla. Cadiz lideró a los ángeles ascendentes en una carga contra el flanco orco. Ya no eran el grupo perezoso de antes. Ahora eran como máquinas de guerra silenciosas y eficientes. Todos quedaron asombrados por su trabajo en equipo y sus magníficas habilidades de combate. Ahora son como carros naranjas que aplastan la hierba verde. Incluso a alta velocidad, sus bombas impactan con precisión a los enemigos que deben alcanzar. Los pieles verdes que se abalanzan sobre ellos son fácilmente aniquilados por los astartes del exterior como cerdos, mientras que los del interior ni siquiera se inmutan. Abaddon se quedó atónito al ver a Curtis arrasar con los pieles verdes. ¿De verdad era tan poderoso? ¿No lo hacía parecer un completo payaso? Estás aquí, hermano. Cadiz se acercó a Abaddon, con su armadura manchada de sangre carmesí, y con un movimiento de su espada larga, derribó a una piel verde al suelo. Olvidé presentarme antes. Me llamo Cadiz, comandante de la compañía de la Legión Cero. Mi nombre es Abaddon, un recluta del 16º ejército. Jaja, no te preocupes, probablemente conseguirás un ascenso después de esto. La predicción de Cadiz fue correcta. La guerra terminó rápidamente. Horus tenía un agudo sentido del campo de batalla y siempre podía dar las instrucciones más acertadas en el momento más oportuno. Con Horus fingiendo la derrota, los pieles verdes aprovecharon la oportunidad para entrar en el espacio. El emperador y Yuan-Xi también emitieron la orden de extinción, tal como estaba previsto. Con una emocionante batalla espacial, el imperio obtuvo una victoria perfecta. ¡Viva! A Abaddon también se le otorgó el puesto de líder de pelotón, pero era evidente para todos cuánto lo valoraba Horus.
Se estimaba que, mientras tuviera la antigüedad suficiente, ascendería sin contratiempos y tendría un futuro brillante. Gracias a la destacada actuación de Abaddon en esta batalla, nadie objetó. Sin embargo, lo más inesperado fue que Cadiz y Abaddon forjaron una profunda amistad. Hermana, he venido a recoger a Abaddon. Juanope estaba a punto de perder la compostura. Miró a Abaddon, quien parecía algo avergonzado junto a Horus, y luego al propio Horus, quien permaneció imperturbable. ¿Había perdido a Abaddon el camino de regreso? Si realmente no podía, necesitaría que el mismísimo Primarca lo reconociera. Dijiste que te has hecho muy amigo de Cadiz y que viniste a ver a alguien, no tengo ningún problema. Xuanxi siempre ha animado a su hijo a forjar buenas relaciones con otras legiones. ¿Pero qué haces viniendo aquí todos los días? ¿Te incomoda vivir en el espíritu vengativo y solo te sientes cómodo en mis alas imperiales? Al final, ni siquiera Curtis pudo contenerse. Hace apenas unos días, Abaddon charlaba con él con normalidad y disfrutaba de las actividades recreativas de la Legión Cero. ¿Pero por qué vienes todos los días? También tenemos entrenamientos regulares. ¿Por qué vienes a verme cuando entrenamos? Abaddon era como una sanguijuela persistente. Incluso cuando Curtis y los demás se entrenaban, se quedó en las salas imperiales y se negaba a irse, buscando una excusa para entrenar con ellos. Pero la intensidad del entrenamiento de la Legión Cero seguía siendo demasiado alta. Abaddon siempre recibía palizas, pero era increíblemente resistente y no se desplomaba. ¿Por qué no te desmayas? ¿Cómo vamos a llevarte de vuelta al alma de la venganza si no te desmayas? ¿Cómo puede ser tan duro? Abaddon también se sintió ofendido. El primer día que fue a ver a Cadiz, Horus le dijo con seriedad: Abaddon, deberías interactuar más con Cadiz. Ten la seguridad, gran Horus, de que sin duda forjaré una amistad con el ángel del sol naciente en nombre de los lobos de Sombra Luna. Horus fue a buscarlo ese día y Abaddon derramó lágrimas de emoción. Al día siguiente. Abaddon, necesitas pasar más tiempo con Curtis y comunicarte más con él. Ten la seguridad, gran Horus. Día 3 Abaddon. ¿Vale? Día 4 Abaddon. ¿Podría? No puedo. Vaya. Día 5 Padre, te lo ruego, no quiero ir. No, lo haces tú. Abaddon está sufriendo. ¿Será fácil completar la misión de su padre? Cadiz empieza a preguntarse si es un pervertido al que le gusta que lo golpeen. Si esto continúa, ¿cómo sobrevivirá en la Legión? Al ver la expresión de agravio de Abaddon, Juanope se frotó las sienes y dijo: Está bien, deja de atormentar a Abaddon. No te impidió venir a las alas del Imperio. Si quieres venir, solo ven. Abaddon asintió rápidamente. Sí, sí, por favor deja de perseguirme. Juanope admitió que, efectivamente, había descuidado un poco a Horus últimamente, pero tenía demasiado trabajo. Llevaba semanas sumida en montañas de documentos y no se había puesto en contacto con el emperador ni con Horus. Horus no quería perseguir a Abaddon, pero en realidad no tenía una razón legítima para ir a Yuanxi. No podía interrumpir el trabajo de Yuanxi solo porque la extrañaba, ¿verdad? Ahora que Yuanxi había descubierto su pequeño plan, Horus solo pudo agachar la cabeza torpemente y guardar silencio. Ay, Curtis, llévate a Abaddon. Ven conmigo. Juanope guiaba a Horus por la muñeca mientras caminaban por el pasillo de las salas del Imperio. Horus estaba algo aturdido. Incluso había olvidado el camino por el que Juanope lo había guiado. Para una primarca, esto era prácticamente indistinguible del Alzheimer. La esperanza de Yuan guió a Horus a través de una puerta. Horus miró a su alrededor con sorpresa. Este era el lugar con más libros que había visto, aparte de la biblioteca Terra. La densa cantidad de libros casi llenaba la habitación, que era aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. Además, miles de manuscritos se mezclaban con la abrumadora cantidad de libros o cubrían el suelo. Realmente no había dónde poner los pies en el suelo en ese momento. La esperanza de Yuan guió a Horus a través del laberinto de libros, donde una mesa y una cama eran los únicos dos muebles en la enorme habitación además de las estanterías. La esperanza de Yuan llevó a Horus a sentarse en la cama. Si quieres venir a buscarme, solo ven a esta habitación. Normalmente estoy aquí. Mi hermana siempre trabaja aquí. Horus tomó un manuscrito. La portada estaba llena de medidas políticas, que luego fueron garabateadas y finalmente tachadas por completo.
El reverso contenía diversos conocimientos genéticos, que Horus solo registraba vagamente, pero no podía comprender del todo. Sí, normalmente estoy aquí. No te preocupes por mí, hermana, sigue adelante y ponte a trabajar. Juanope miró a Horus, cuya expresión era tranquila y serena, como si algún tipo de emoción surgiera debajo de él como una marea, pero Juanope no podía decir qué era por el momento. Juanope se encogió de hombros. Bien. Y así, Horus observó en silencio los rasgos de Yuanxi bajo la lámpara de la mesita de noche. A través del reflejo de sus ojos violetas, Horus vio la densa y delicada caligrafía que Yuanxi había escrito en el papel. Padre, ¿estás ahí? Ingresar. Horus llamó a la puerta y entró. El emperador estaba planeando las rutas de marcha de las legiones cuando miró a Horus y le hizo una señal para que le explicara por qué había venido a verlo. Horus respiró profundamente. Padre, quiero participar en la política. El emperador estaba un poco confundido. ¿Qué le pasó a este niño? ¿No siempre menospreciaste la política? ¿Por qué de repente quieres involucrarte en ella? Padre, vi a mi hermana trabajando y quiero ayudar un poco. El emperador comprendió. Sentía lástima por su hermana que trabajaba horas extras y quería ayudarla a asumir parte de la carga. Sin embargo, en realidad, el 95% de los asuntos del imperio están a cargo del emperador Imakado, y el 5% restante es responsabilidad de Yuanxi. Por ejemplo, el emperador se está dividiendo en 1000 partes para gestionar los asuntos de forma multifacética. El emperador y Makado son los verdaderos campeones imperiales de levantamiento de pesas. Pero entonces el emperador volvió a pensar. Esto es bueno. Al fin y al cabo, este niño será general de guerra en el futuro. ¿Cómo es posible que no comprenda los métodos políticos? Además, ahora también puedes manipular las cosas para despertar su interés en convertirse en general de guerra. Entonces el emperador habló en un tono deliberadamente profundo. Tu debes es la gran expedición. No puedes simplemente entrar en la arena política imperial a tu antojo. Pero padre. El emperador hizo un gesto con la mano, interrumpiendo a Horus. Pero no es del todo inútil, hijo. ¿Conoces al general de guerra? Comandante de guerra. Juanope desconocía lo que el emperador y Horus habían dicho. Solo Yuanxi sabía que Horus estaba sumamente emocionado. Su afán por el mérito militar y su propia fuerza habían creado una atmósfera de seriedad y frialdad en toda la legión del Lobo Sombra Luna, como una tormenta invisible. Juanope pensó por un momento. ¿Sería el emperador Pua Horus? No, tenía que ir a comprobarlo. Juanope llamó a la puerta y se asomó con cautela. El emperador inmediatamente movió la cabeza con su energía espiritual. Pase, no mire así. El emperador jugaba al ajedrez con Horus. Las reglas del juego eran similares a las del despliegue de tropas en el campo de batalla, y era la actividad más común cuando el emperador y Horus estaban juntos. En ese momento, padre e hijo estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, observando en silencio la partida de ajedrez en la mesa frente a ellos. También había una tetera y 2 tazas de té sobre la mesa. Horus tomó una taza de té y la colocó frente a Juanope, quien también estaba sentado con las piernas cruzadas. Juanope bebió un sorbo de té, mirando el tablero de ajedrez sobre la mesa. Las piezas de Horus estaban devorando casi por completo las del emperador. Lo comprendió. La comadreja estaba fingiendo otra vez. Bajo la mirada sin palabras de Juanope, el emperador perdió felizmente. Horus se resistía un poco a irse. Esperaba pasar más tiempo con su padre. A menudo, prolongaba deliberadamente el tiempo jugando al ajedrez o tomando el té con él, para poder estar a su lado un poco más. Después de terminar la partida, su padre tenía que volver al trabajo y él tenía que irse sin molestarlo. Entonces me despediré, padre. Pero hoy, el emperador hizo un gesto con la mano, dejando atrás a Horus. Ignorando la mirada cada vez más atónita de Juanope, preguntó en voz baja. Hijo mío, ¿qué constelación te gusta más? Horus había leído el libro de las constelaciones que el emperador le había dado incontables veces. Antes de acostarse o en su tiempo libre, siempre lo hojeaba una y otra vez, un libro que podía recitar de memoria. Horus era un firme defensor de la verdad imperial y siempre se burlaba de la superstición, aunque sentía una profunda reverencia por el libro de las constelaciones con su simbolismo astrológico. En el pasado, Horus habría respondido que su signo favorito era Leo, pues simbolizaba al hermano mayor entre las constelaciones.
Horus sabía que sus hermanos regresarían al imperio uno a uno en el futuro, y no sabía cómo interpretarlo, pero fue el primero en volver al lado de su padre. Esperaba poder cuidar de sus hermanos que regresaban como el hijo mayor de la familia, a pesar de ser el 16º hijo del emperador y aún anhelaba el estatus de hijo mayor. Sin embargo, desde que el emperador le informó a Horus sobre el cargo del señor de la guerra, este también comenzó a preferir la constelación del Centauro, que simboliza el dominio. Convertirse en señor de la guerra no solo significaba poder intervenir en política como jefe del ejército, sino que Horus también codiciaba el significado simbólico de ser el hijo predilecto de su padre. ¿Deseaba Horus realmente el poder de comandar todo el ejército del imperio? Quizás, pero no del todo. Anhelaba desesperadamente ser el hijo predilecto de su padre. Con 19 hermanos, ¿cuánta atención les quedaría cuando todos volvieran a la casa de su padre? Horus no pronunció estas palabras que guardaba en su corazón. Simplemente le dijo al emperador que le gustaban Leo y el centauro. Dijo que le gustaba la majestuosidad de Leo y la invencibilidad del centauro. El emperador se acerca con satisfacción. Sacó un anillo de oro, un anillo de oro desgastado, en el que apenas se distinguían las formas de los cascos de un caballo, un brazo y un arco. Este es un anillo invencible de Sagitario, hecho en Persia un año antes de mi nacimiento. Eres tú. El emperador le entregó el anillo a Horus y lo colocó en su gran palma. Mi señor de la guerra, mi centauro, comandante de la legión imperial, hombre y soldado al unísono. A donde quiera que gires, gira la legión. A donde quiera que vayas, va la legión. A donde quiera que ataques, ataca la legión. Hijo mío, avanza, y la legión te acompañará. Horus se fue y salió de la habitación aturdido. Se quedó en el pasillo, jugueteando con cuidado con el pequeño anillo en la palma de su mano, riendo tontamente ante las miradas de los guardias, que lo miraban como si fuera un idiota. Ah, ¿sí? ¿Aún no te has ido? Tengo algo para ti también. Yuanope también empujó la puerta y salió. Había venido hoy a ver si el emperador estaba usando púa contra Horus. Inesperadamente, el emperador le ofreció una actuación cara a cara. Antes de que Yuanope pudiera expresar su desprecio al emperador, la echaron. ¿Hermana mayor? Yuanope miró el anillo de oro en la mano de Horus. ¿Por qué no está puesto? ¿Estás bien? Horus quería ver más de cerca el regalo que le había dado su padre, pero decidió ponérselo ahora. Horus probó torpemente el anillo en sus dedos uno por uno, temeroso de que sus dedos lo rompieran. Yuanope no pudo resistirse a observar los movimientos de los torpedos de Horus. Tomó el anillo de la mano de Horus, tomó su mano izquierda y lo colocó con cuidado en su meñique izquierdo. Horus se quedó mirando el anillo en su mano y volvió a sonreír como un idiota. Yuanope no soportó mirarlo más, así que simplemente apartó a Horus. Hermana, ¿a dónde vamos? Horus finalmente recuperó el sentido y miró con expresión perpleja a Yuanope, quien lo arrastraba. Así que no oíste nada de lo que acabo de decir. Yuanope puso los ojos en blanco. Yo también tengo un regalo para ti. En las salas imperiales, Horus llegó de nuevo a la habitación de Yuanxi. Yuanxi arrojó con indiferencia una gran pila de manuscritos a un lado, tomó una pequeña caja de madera y se la entregó a Horus. ¿Abrirlo y echar un vistazo? Horus abrió la caja, dentro de la cual había un collar de plata con un animal que Horus nunca había visto antes como colgante. La cabeza de león, las astas de ciervo, los ojos de tigre, las escamas de dragón, las pezuñas de caballo y la cola de buey son increíblemente realistas, como si hubieran cobrado vida. El artesano debía de dedicar mucho esfuerzo a crear una obra de arte tan hermosa. Este es un quilín, un animal que solo aparece en la mitología. En la antigua Terra, simbolizaba la buena fortuna. Yuanxi sacó el collar de la caja. A diferencia de mi padre, no tengo grandes expectativas para ti. Seas o no un supuesto general de guerra, siempre serás mi hermano menor. Solo espero que estés a salvo. Para mí, eso es más importante que cualquier otra cosa. Yuanope abrió lentamente el collar con ambas manos. Vamos, agáchate, te lo pondré. Horus todavía sostenía la caja de madera aturdida, inclinándose para dejar que la temperatura fresca tocara su cuello. Por suerte, papá te dio un anillo de oro. Si hubiera sido de bronce, lo habría considerado un acto de insubordinación. Los pensamientos caóticos de Horus se hicieron añicos al instante, y se rió diciendo: Hermana, ¿no has sido lo suficientemente irrespetuosa? Sí, claro. Jajaja, Horus rió con alivio.
Esta fue la época más feliz de la vida de Horus. Luchó junto a las personas más importantes de su vida, aplastando a un enemigo tras otro con el ejército del imperio y sometiendo a un régimen humano tras otro a la luz de la racionalidad imperial. Durante este tiempo, Horus se esforzó constantemente por mejorar sus habilidades en todos los aspectos, y también aprendió en numerosas ocasiones a ganarse sutilmente a otros regímenes humanos. En su opinión, la larga noche solo aislaba a la humanidad, y el imperio no necesitaba considerar enemigo a nadie que desconfiara de él. La negociación y el compromiso fueron las cosas más significativas que Horus aprendió durante este periodo. Por supuesto, ocurrieron muchos eventos inesperados durante esta época. En aquel entonces, Horus y el emperador se encontraban en un planeta gobernado por un régimen humano. Una ciudad-estado local llamada Leslie se negó a unirse al imperio y envió tropas para burlar secretamente las defensas imperiales y asaltar el campamento imperial. Ni Horus ni el emperador estaban preparados. Ni siquiera estaban equipados. Lucharon espalda con espalda, y el arma de plasma derribó a Horus. Entonces Horus dijo con dificultad: Padre, no te preocupes por mí, ve rápido. Pero el emperador se negó rotundamente a irse. Hijo mío, no te abandonaré. El emperador esperaba así la llegada de refuerzos. El emperador, ese cabrón entre la escoria, hizo un llamado psiónico a Yuanope para fingir. No vengas todavía, espera un momento. Yuanope. Horus vio a Yuanope surcando el cielo, blandiendo sus espadas gemelas como arcoíris blancos, miles de enemigos muriendo bajo sus espadas, y miles más cayendo al suelo gimiendo al ser quemados por las llamas blancas. En ese momento, un mensajero divino, como un dios, descendió para castigarlo. No soy un dios. Al encontrarse con la mirada de adoración de Horus, Yuanope tuvo un mal presentimiento y habló de inmediato. Entonces se acercó al maltrecho emperador, lo sostuvo con cuidado, aferrándose con fuerza a sus brazos. Yuanope casi quería romperle los suyos, y dijo con suma ternura: ¡Ay, Dios mío, ¿no es este nuestro invencible padre? ¿Cómo se lastimó tanto? Doctor. Venga rápido, eche un vistazo a mi gran padre, no sería bueno que tuviera secuelas. El emperador casi no pudo disimular que estaba gravemente herido. Golpeó disimuladamente la frente de Yuanope con un movimiento psiónico cuando Horus no pudo verlo. Yuan Esperanza estaba furiosa. El emperador era, sin duda, el padre de Primarca. Tenía todos los defectos del Primarca. Arrogancia, terquedad, desconfianza, paranoia, hacía todo lo que hacían los Primarcas. Yuan Shi simplemente no podía entender por qué seguía desconfiando de Horus y tenía que montar semejante espectáculo. ¿Era una especie de dramaturgo? ¿Cuántos años tenías para seguir con estas tretas? ¡Y qué peligroso! Posees una fuerza sobrehumana y confías en que todo saldrá según lo planeado. Pero ¿y si el enemigo realmente tiene tecnología capaz de matarte? ¿Quién puede asegurar qué pasará con la tecnología de la Edad de Oro? Además, aunque el enemigo no pueda matarte, ¿qué pasa con Horus? ¿Y si algo inesperado le sucede? Sé lo que hago. Callarse la boca. Dentro de la habitación del emperador, Yuanope estaba de pie con las manos en las caderas, regañando a su anciano padre, mientras el emperador permanecía sentado en silencio a un lado. Los guardias imperiales que vigilaban al emperador intercambiaban miradas. Alcalde, ¿no es esto una falta de respeto a nuestro señor? ¿Deberíamos acabar con ella? Vete si quieres, yo no voy. La vieja guardia imperial sabía perfectamente que padre e hija estaban completamente dispuestos a participar. Si el emperador estuviera realmente furioso, no se haría la víctima. Si capturaban a Yuanope ahora, el emperador sería el primero en rescatarla. ¿Capturarla? ¿Acaso tenían la capacidad de hacerlo? Padre, ¿estás ahí? He venido a jugar al ajedrez contigo. Llamaron a la puerta. Era Horus. Yuanope abrió la puerta con una sonrisa. Oh, soy Horus. Entra rápido, estoy charlando amistosamente con mi papá. Horus estaba desconcertado. ¿No era ese el horario de trabajo de su padre? ¿De qué hablaban su hermana y su padre? Horus miró al emperador, quien permaneció en silencio por un momento antes de asentir bajo la mirada amistosa de Yuanope. Sí. Entonces venme a verme jugar al ajedrez con papá, hermana. De acuerdo. ¡Qué maravilla! Ojalá esto dure un poco más. Entonces, ¿qué es exactamente este Puck? En los confines del sistema solar se encuentra Fenris, un planeta con un entorno extremadamente hostil.
Está infestado de bestias aterradoras y su población está compuesta por tribus salvajes e incivilizadas. La cámara de incubación de la primarca aterrizó en este planeta, y la primarca ni siquiera fue criado inicialmente por humanos. Los lobos Fenris son las bestias más poderosas del planeta. Los lobos Fenris adultos pueden alcanzar el tamaño de un caballo. Se han convertido en los más fuertes en la cima de la cadena alimenticia gracias a sus manadas y a su experiencia en la lucha contra otras bestias Fenris. El primarca fue adoptado por una loba y creció con 2 hermanos lobos. Más tarde, la manada de la primarca atacó una aldea humana. Los lugareños se defendieron y repelieron a los lobos. Durante este tiempo, la primarca contuvo ferozmente a los humanos, lo que provocó que la mayoría de los lobos escaparan. Más tarde, Tengil, el anterior rey de Fenris, decidió dar caza a la manada de lobos que acosaba a los humanos. La loba que crió al primarca también fue asesinada durante este periodo, y la partida de caza también capturó al primarca, que aún no había alcanzado la madurez. Al rey le gustó este niño feroz y salvaje, y la primarca recibió el nombre de Riemann Ruth. Tras entrar en contacto con los humanos, la inteligencia y las habilidades de combate de Rook aumentarán rápidamente. Sin duda, se convirtió en el guerrero más poderoso de Fenris, y ningún enemigo ni bestia era rival para él. Tras la muerte del rey, Rook se convirtió rápidamente en el nuevo rey. Libró guerras en el extranjero, y una tribu tras otra se sometió al primarca. Era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo se unificara. Durante este periodo, la tribu de Rook también desarrolló vínculos estrechos con la manada de lobos Fenris. Desde la perspectiva del primarca, no había diferencia entre manadas de lobos y grupos humanos. No cazaban juntos. Por lo tanto, lobo igual humano, razón por la cual no le entristeció la muerte de la loba madre. No podía hacer nada para evitar ser conquistado por una manada más poderosa. Rápidamente incorporó a la manada de lobos a su tribu, y los lobos cazaron y convivieron con el hombre. Sus 2 hermanos lobos también siguieron a Rus. El emperador rápidamente se dio cuenta de que el guerrero de Fenris probablemente era su hijo, por lo que hizo una llamada telefónica a Yuan Ope. Quédate aquí y vigila todo, yo voy a salir un rato. ¿A dónde vas? Parece que hemos encontrado a tu hermano. Yo también quiero ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿No tienes inteligencia emocional? ¿Y si ofendes a alguien en cuanto lo conoces? Está bien entonces. Luego, ambos usaron sus poderes psiónicos para disfrazarse de personas comunes que vestían túnicas y caminaron por las llanuras de hielo de Fenris. En ese momento, la tribu de Rus estaba celebrando un banquete, y el emperador y Yuan-Shi se infiltraron en el palacio de Rus. Oigan, no los reconozco. ¿Quiénes son ustedes dos? Un hombre borracho se acercó al emperador, dejando escapar de vez en cuando algunos eructos desagradables. Yo soy el señor de la humanidad. El borracho sonó de inmediato. ¿Te llamas el señor de la humanidad? Preferiría ser el señor de la galaxia. ... El borracho sintió de repente un escalofrío, como si fuera el viento más cortante del campo de hielo de Fenris. Se le pasó la borrachera al instante y siguió alejándose de la persona que tenía delante. Quienes lo rodeaban también notaron este lugar, y todos miraron al emperador con recelo. Lógicamente, los presentes eran los guerreros más elitistas de Fenris, pero aunque el emperador no hizo nada, sintieron una profunda admiración en lo más profundo de sus corazones. Jaja. ¡Qué invitado tan extraordinario hemos recibido! Con una risa cordial, un hombre corpulento con una apariencia ruda y fuerte salió de la multitud, rodeado por 2 lobos gigantes. Soy el gobernante de la humanidad, repitió el emperador. He venido aquí con la esperanza de que me juren lealtad. La gente que rodeaba al emperador lo miraba como si fuera un tonto. ¿Acaso sabía de quién era este territorio? ¿Cómo se atrevía a hablarle así a nuestro rey? ¿El señor de la humanidad? Entonces más te vale tener fuerza. A Ruth no le importó. Hagamos un concurso y, si gano, te juraré lealtad. De acuerdo. El emperador ascendió y miró a Yuan Ope a su lado. Mira, no, él ofendió a nadie, ¿dónde están todos? Yuan Ope ya estaba devorando una pierna de res. No había tenido una comida decente desde su llegada. El servicio de catering real se podía resumir en una frase. Mala relación calidad-precio, poco satisfactorio y con asientos vacíos tirados como paja. Se ve increíble, y cada bocado está repleto de tecnología y destreza.
En una aplicación de comida a domicilio, no merecería ni una estrella. Yuan quería prepararlo ella misma, pero los ingredientes y los condimentos no eran lo suficientemente buenos, así que, por mucho que lo cocinara, no sabía bien. Yuan casi lloró. Sabe una barbacoa tan auténtica. Comería hasta saciarme y valdría la pena la entrada. ¿Ya empieza la competición? Vamos a echarle un vistazo. Juanope tomó la pierna de res y se acercó. Un grupo de personas trajo bandejas enormes, cada una con una vaca entera asada. En la primera ronda tendremos un concurso de comer. El emperador rió entre dientes. Hijo, ¿sabes de quién es el disfraz del rey Arturo? ¿Sabes quién es el apodo de estómago del rey? ¿Crees que puedes vencerme? ¿Crees que puedes vencerme? Si me ganas en la comida hoy, me comeré este plato ahora mismo. Jajaja, Juanope, con una pierna de res en una mano y una copa de vino en la otra, se rió a carcajadas con varios hombres corpulentos a su lado. Aunque no podía ver el rostro del emperador, Juanope podía imaginar lo fea que debía ser su expresión. Ruth, con un palillo colgando de la boca, dijo. La próxima ronda, tendremos un concurso de bebida. Volví a perder. El emperador nunca imaginó que su propio hijo lo superaría en comida y bebida. Rus. 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 Los espectadores vitorearon, e incluso Joanope se unió. La gente a su alrededor la miraba con extrañeza. Chica, ¿de qué lado estás? Ruth, y Pando, se acercó sigilosamente al emperador. ¿Crees que puedo ganarte en la lucha libre incluso estando tan borracho? Su expresión arrogante era como la de un gran husky. El emperador se rió, estaba tan enojado que rió. Rook se convirtió en la segunda persona, después de Yuan, que esperaba hacerlo reír. El emperador ya no lo soportó. Eres un inútil. Reveló su verdadera forma, se puso sus guantes de poder y, de un puñetazo, Rook se quedó dormido como un bebé. El aire se quedó quieto por un momento, luego se estalló en carcajadas. Después de todo, su rey aún respiraba, y este corpulento le había ganado de frente, así que los vigorosos habitantes de Fenris vitorearon a este forzudo desconocido. ¿Y tu rey? Llévenselo. Está obstaculizando el banquete y el tráfico con su mentira. Una semana después, Rook se despertó. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue reír a carcajadas. Siempre había sabido que el emperador era su padre, pero los Fenris no le jurarían lealtad basándose en tal cosa. Como rey lobo, Rook solo seguiría al lobo alfa más poderoso, ¿y acaso habría algún lobo alfa en esta galaxia más formidable que el emperador? Cuando volvió a ver al emperador, rápidamente juró lealtad, y el emperador aprovechó la oportunidad para contarle a Rook sobre la verdad del imperio, los deberes de los primarcas y la gran cruzada. Nos vamos ahora. Puedes elegir a alguien para viajar aquí. Rook planteó y formuló una pregunta. Según tu estándar para extraterrestres inteligentes, Fenris Wolf también sería considerado un extraterrestre a tus ojos, ¿verdad? El emperador se volvió y dijo algo profundo. No hay lobos en Fenris. Hermano, te ves muy fuerte. Me gustaría pelear contigo. Papá no querría que peleáramos por algo tan trivial. TCH, bien. Rook frunció los labios y comenzó a devorar la comida de la mesa. Horus estaba a punto de desmoronarse. Había imaginado el día en que sus hermanos regresarían, pero cuando ese día finalmente llegó, Horus no se sintió tan tranquilo como creía. Necesitaba encontrar a su padre y tener una conversación seria con él. Padre, es un salvaje. El emperador le dio una palmadita en el hombro a Horus. No lo subestimes, Horus. Tus linajes no son diferentes. Conquistó la mayor parte de un mundo 100 veces más salvaje que Cosonia. Si no lo hubiéramos arrebatado, el planeta entero habría sido suyo tarde o temprano. Esta es una hazaña verdaderamente notable. Horus vaciló, pero seguía indignado. Quería decir algo pero no tenía nada que decir. El emperador miró la nota que Yuan Esperanza le había dado en su mano y dijo. No te preocupes, hijo mío. En mi corazón, siempre serás mi hijo más orgulloso. Los ojos de Horus brillaron cuando levantó la vista abruptamente. ¿En serio? Padre. El emperador afirmó. Así es. Si es posible, espero que puedas ayudar a este hermano recién llegado. Sabes, aún tiene muchas deficiencias. Lo entiendo, padre. Iré a buscarlo ahora mismo. Al observar la figura de su hijo adulto que se alejaba, el emperador secó el sudor de la frente. Abrió un portal espacial, sacó un libro y lo hojeó.
No pierdas por no poder expresarte. Una colección de padres con ansiedad social de Yuanxi. Horus caminó por el pasillo, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Se dio cuenta de que su actitud no había sido muy buena. Horus, ¿no te considerabas el hijo mayor de la familia? ¿Cómo pudiste ser tan mezquino? ¿Cómo pudiste ser tan cruel con tu hermano recién regresado? Horus decidió que intentaría arreglar la relación con su hermano. Por muy grosero que fuera, jamás lo demostraría. De pie frente al restaurante, Horus forzó una sonrisa amable y abrió la puerta. Lo siento, hermano, mi actitud no fue muy buena en este momento. Necesito disculparme contigo. La sonrisa de Horus se fue congelando poco a poco. ¿Qué había visto? Allí estaba Yuan Esperanza, su pura y hermosa hermana mayor, bebiendo con esa sinvergüenza de Ruth, abrazados por los hombros. Yuanxi levantó su copa, soltando de vez en cuando una risa lasciva, mientras Ruth seguía sirviéndole más vino. Bebe, hermana, bebe. Eructa, más, todavía puedo beber. Erupto. Ruth dejó escapar un erupto. Hermana, no creo que sea necesario. Sí, hermana, ya que Ruth lo dijo, deberíamos ir. No, es necesario, absolutamente necesario. En este momento, los primarcas Yuanxi, Ruth y Horus están reunidos en el ala imperial, en su camino de regreso a Terra a través del pasaje Discieme. La historia es larga. Tras el regreso de Ruth, el emperador quiso que liderara las tropas en la gran expedición, pero Yuanope le dio un codazo en la cintura. El emperador no estaba enojado. Simplemente estaba desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has olvidado algo? ¿Qué? Yuanope estaba convencido, completamente convencido. Un desfile. Un desfile por el regreso del primarca. El emperador recordó entonces este asunto. Estaba a punto de decir que Ruth no necesitaba complicar tanto las cosas, pero al ver la expresión de enojo de Yuanope, se calló. Muy bien, entonces, lleva a Ruth de vuelta a Terra y regresa pronto. En el pasado, el emperador quizás nunca hubiera accedido. Para él, la gran expedición era lo más importante, y cualquier cosa que retrasara su progreso era intolerable. Lo más importante es que, según la profecía del emperador, la mitad de los primarcas se rebelarían en el futuro pase lo que pasara, por lo que no tenía ningún interés en cuidar los sentimientos de todos sus hijos. Un emperador no es un dios. Comparte los deseos de los mortales. Él también anhela una familia armoniosa, una vida sencilla y ordinaria, y la tranquila contemplación de ver a la humanidad fortalecerse. Pero el destino le prohíbe tener tales aspiraciones. Como gobernante de la humanidad, el ser humano más poderoso, el precio que pagaría por entregarse a las cosas mundanas sería insoportable para cualquiera. Por lo tanto, debe renunciar a sus ambiciones ordinarias y perseguir la victoria sin descanso. Pero Yuanxi se convirtió gradualmente en la excepción. La profecía del emperador predijo que todos los primarcas podrían traicionarlo, pero Yuanxi se mantuvo leal a lo largo de todas las líneas temporales. El emperador no creía fácilmente en las profecías. Solo las usadas como referencia. Sin embargo, la profecía en sí misma bastaba para explicar ciertas cosas. Lo más importante es que el destino que debería haber estado predeterminado se volvió confuso con la llegada de Yuanxi, y cosas que ni siquiera los emperadores se atreverían a imaginar comenzaron a aflorar como una fina niebla. Quizás deberías intentar confiar en ella. Por eso, el emperador a menudo estaba dispuesto a complacer las esperanzas de Yuan, porque una pequeña parte de él esperaba que esta variable inesperada creara un final diferente. Al observar la figura que se alejaba de Yuanope, el emperador permaneció en silencio. ¿Qué esperaba? ¿Era una ambición mundana o una ilusión noble? Ni siquiera el propio emperador podía decirlo. Iré contigo. Horus, ¿qué haces? ¿No sería mejor quedarte aquí con tu viejo? Horus estaba ansioso. No le importaba que regresara al imperio y organizara un desfile, pero no podía regresar solo con su hermana. Su hermana no podía dejarse llevar por este perro faldero y convertirse en una borracha. Ruth no sentía nada. Ni siquiera quería hacer algo tan aburrido. Solo después de que Yuanxi le prometiera que podría volver a comerla durante 3 meses, Ruth finalmente recibió con satisfacción. Yuanxi comprendió que al rey lobo realmente no le importaban esas cosas. Incluso si fuera el único de sus hermanos que no participara en el desfile a su regreso, solo se reiría.
Pero para los forasteros, eso se consideraría una injusticia del emperador, lo que inevitablemente provocaría chismes entre sus subordinados, luego entre las tropas de la legión, luego entre la propia legión, y entonces quizás este pequeño asunto derivaría en un conflicto entre primarcas, lo cual sería un grave problema. Horus casi se volvió loco viendo a Yuanope intentar convencerlo. ¡Qué perro faldero! Entonces, en un impulso, Horus agarró el brazo de Yuanxi e intentó desesperadamente suavizar su voz. Hermana, tengo muchas ganas de ir contigo. Por favor, di que sí. El aire se quedó en silencio por un instante. Horus sintió que su rostro se enrojecía. Estaba condenado. Debería ir directo con su padre y pedirle que lo libere. Espera, ¿por qué pienso esto? Honestamente, Horus no es apto para ser tierno. Aunque es bastante guapo, e incluso con las habilidades físicas del cuerpo original de Yuanope, a este se le puso la piel de gallina. Incluso Horus lo estaba escrutando con sus ojos dorados, y Horus, tal vez por error, vio una diversión tranquila en esos ojos bestiales. Debajo del exterior bárbaro de Rook se esconde una profunda calma y sabiduría, como los glaciares del mar de Fenris, que solo revelan una pequeña parte de sí mismos. Cuando Rook conoció a su hermano, percibió las emociones de Horus. Tristeza, ira y un intenso resentimiento. Horus culpaba a Ruth de arruinar sus 30 años perfectos, pues ya no era único. Así que, aunque podía sentir que su hermano era una buena persona, conscientemente mantenía cierta distancia de Horus. Pero Yuanxi es diferente. El cariño del emperador por él es como el de una herramienta útil, mientras que el cariño de Yuanxi por Rus le recuerda a la loba que lo crió, cálida y desinteresada, por lo que le gusta acercarse a Yuanxi. Ruth admitió que tenía un pequeño deseo de vengarse de Horus, pero no esperaba que Horus le diera una sorpresa tan grande. Está bien, te lo prometo. Iré a contárselo a papá. Juano perrió. Tras recuperarse de la horrible escena, se dio cuenta de que Horus solo estaba siendo infantil y actuando de forma extraña. Bueno, te convenceré un poco, ¿de acuerdo? Tras la marcha de Yuanxi, Horus y Rus se quedaron solos de nuevo en la habitación. Horus buscaba algo de qué hablar, y entonces... Oye hermano, ¿quieres tomar algo? Horus casi se atraganta con la respiración. No beber. No te preocupes, es casero, así que tiene muy poco contenido de alcohol. Maldito seas. En el puerto espacial de Terra, Macardo suspiró. Con el regreso de los primarcas, casi podía prevenir un futuro caótico. Esa es la desventaja de ser vasallo del emperador. Involucrarse en los asuntos reales es problemático, pero no involucrarse es igual de problemático. Podrías acabar deshonrado y arruinado en tus últimos años. Por suerte, si algo sale mal, el emperador y la princesa asumirán la culpa. Si ocurre algo realmente grave, probablemente no te toques debería. Un magnífico buque de guerra descendió lentamente, y la multitud estiró el cuello con expectación. Otro príncipe había regresado a nuestro imperio. Escuché que es el sexto príncipe. Déjenme ver qué aspecto tiene. La puerta se abrió y Ruth condujo a dos lobos gigantes hacia Makado, que esperaba allí. Yuanxi y Horus la siguieron. Los espectadores quedaron un poco decepcionados. Este sexto príncipe parecía ser un bárbaro, no tan bueno como el anterior. Pero aún queda la presentación por hacer. Los mandos altos incluso han solicitado que si el nivel de ruido en el lugar alcanza un determinado nivel de decibelios, agregue comidas extras esa noche. Rus sorprendentemente y estrechó la mano de Macardo entre los vítores de la gente. Junto con Horus y Yuanxi, subieron a la carroza. ¿Es usted ese primer ministro supuestamente increíblemente poderoso? Sexto príncipe, me halagas. Este viejo ministro es solo un anciano común y corriente, a punto de morir. Si no fuera por la guía del emperador, este viejo ministro podría seguir cultivando. Horus no dejaba de empujar a Makado con la mirada. Durante los últimos 30 años, Horus había enviado hombres a vigilar cada movimiento de Makado en Terra, pero ahora Makado había dejado de fingir por completo. Lo había hecho todo. Formar camarillas, actuar primero e informar después, engañar a sus superiores. Traidor sinvergüenza. Un día desenmascararé tu disfraz ante todos. El imperio de mi padre no puede tolerar un gusano como tú. Yuanxi lo vio todo. Ya estaba todo muy animado con solo dos príncipes de regreso. Si todos regresaran, ¿no armarían un gran alboroto? Que lo avivaran todo. En el peor de los casos, el emperador asumiría la responsabilidad si algo sale mal.
Emperador. Cuando la carroza entró en el palacio, Rook se rió mientras miraba a sus hijos reunidos a su alrededor, agitó la mano y cruzó la puerta principal. Dentro del palacio, Rook observó cómo sorbía los delicados pasteles del plato en su boca como si estuviera chupando gelatina, luego los masticaba y decía: no son buenos. Tampoco creo que tenga buen sabor. Juanope ya estaba devorando toda la carne asada que Rus había traído. Horus sintió que todo había terminado. Su hermana ya no podía estar al lado de este perrito faldero. Si esto continuaba, su santa y noble hermana se convertiría en un segundo Husky. Hermana, Ruth está a punto de hacerse cargo de su legión. Vayamos primero al lado de padre y no perdamos tiempo en tierra. Ah, no hace falta. Ruth tomó la pierna de res que Juanope le entregó y dijo: ¿cómo que no lo necesitas? Horus frunció el ceño. Horus, la gran expedición es urgente. Mi hermana y yo no podemos quedarnos aquí para siempre esperando a que tomes el control total de tu legión. Te dije que no tendrías que esperar mucho. Ruth arrancó un trozo de carne de la pata de una vaca y se lo dio a los dos lobos gigantes que estaban a su lado. Horus rió. Tomar el control de la legión no fue tarea fácil. Lograr que sus hijos acepten a un padre al que nunca habían conocido y que aceptaran voluntariamente sus órdenes de llevar a cabo tácticas que nunca antes habían usado era extremadamente difícil. No era algo que se pudiera lograr solo con palabras. Oh, ¿cuánto tiempo te llevará a hacer eso? ¿Cuánto tiempo te tomó? 1 año. Solo me tomará 1 minuto. Horus frunció el ceño, no por la exageración de Rus, sino por su genuina preocupación. Hermano, no quiero ser sarcástico, pero tomar el control de la legión no es algo que deba tomarse a la ligera. No debes apresurar las cosas. Rus sonriente, se levantó, caminó hacia la ventana, la abrió y vio que la sexta legión todavía lo esperaba abajo. Hermanos, hermanas, ya verán. Rus se asomó y dejó escapar un fuerte aullido de lobo hacia las decenas de millas de astartes que estaban afuera. ¡Ahí! Todos los astartes de la sexta legión sintieron un temblor profundo. ¿Qué es esta sensación? Mi Adn se revuelve. No, no puedo soportarlo más. Todos los astartes respondieron a su rey lobo con aullidos, incluso los dos lobos gigantes junto a Rus aullaron, los aullidos resonaron por todo el palacio. Rook se dio la vuelta y sonriendo, la luz del sol hizo brillar sus ojos dorados. Mira, la manada de lobos ha dado la bienvenida a su rey lobo. En ese momento, Horus admitió que su hermano era digno de ser el hijo de su padre, digno de ser la espada más afilada del imperio. Makado admitió que este bárbaro aparentemente rudo no era nada simple. Xuanxi admitió que, en efecto, era inferior en cuanto a ostentación. Waldo, aún patrullando el palacio. ¿Alguien me dice qué pasa? ¿Hay lobos en el palacio? 3 meses después, el Rafinkel zarpó y la sexta legión pasó a llamarse oficialmente Lobo Espacial. Alpari sufrió el primer gran revés en su carrera. Hermano, esto huele mal. Una manada de lobos espaciales astartes manoseó a Alpa, que estaba disfrazado de lobo espacial. Alpa intentó mantener la calma. Tal vez sea porque soy nuevo aquí. Antes del regreso de Primarca, la sexta legión se llamaba los Lobos Grises. Por aquel entonces, solo poseían algunas características físicas de licántropo. Por lo demás, eran simples astartes. El regreso de Cruz y su rugido parecieron cambiar de actitud, haciendo que estos enlatados se parecieran aún más a los lobos. Como ahora, incluso para un astarte, es demasiado detectar el disfraz de Alfa por el olfato. De ninguna manera, esto nunca había sucedido antes. El astartes se rascó la cabeza. Lógicamente, todos los miembros de la manada de lobos deberían poder identificar a sus hermanos por intuición, pero esta era la primera vez que se encontró en una situación así. ¿Podría ser que se hubiera plantado la semilla genéticamente equivocada? Hermano, ¿viniste a la legión equivocada? Tonterías, no soy tu hermano en absoluto. Alpa trabajó con las manos vacías e intentó cambiar su identidad varias veces, pero cada vez los Huskies pudieron detectarlo. Alpa estaba convencido, completamente convencido. Realmente no podía infiltrarse en la sexta legión. Su carrera como agente especial había sufrido la mayor derrota de todas. Así es, padre. En una habitación apartada, Alpa informaba al emperador, mirando de vez en cuando a su padre, sentado frente a él. Después de todo, esta vez la había cagado mucho, y su padre podría estar enojado. Está bien, no hay problema.
Ya no necesitas ir a la Sexta Legión. El emperador mantuvo la calma. Contaba con más que solo Alpha como medio de vigilancia. Incluso si algo salía mal, no importaría. Mientras pudiera actuar con normalidad, el imperio no se desmoronaría. Por cierto, ¿cómo está Omega? Alpha esbozó una sonrisa amarga. Todavía no sabemos la ubicación exacta. Omega era el hermano gemelo de Alpha, y él y Alpha eran el primarca 20. Desafortunadamente, el vórtice de disformidad que se llevó a los primarcas dejó a Omega varado en un planeta desolado habitado solo por bestias salvajes. Alpha puede comunicarse telepáticamente con Omega, sabiendo lo que ocurre en el bando contrario, pero Alpha no puede evitar lo que ocurre en el bando de Omega. Tampoco pueden detectar la ubicación del otro. La galaxia es tan vasta, ¿cómo podrían siquiera buscarse? Está bien, baja. Sí. Alpa bajó la cabeza respetuosamente y se retiró. El emperador seguía mostrándose frío hacia él, pero Alpa ahora lo aceptaba con tranquilidad. Después de todo, solo era un agente, la mirada secreta del imperio, alguien que no podía ser expuesto a la luz del día. Si algún día lo fuera, el emperador no tendría más remedio que distanciarse de él sin dudarlo, y Alpa estaba preparado para eso. Son unas vacaciones raras, así que vamos a relajarnos a casa de mi hermana. De hecho, si tuvieras que decir qué legión era la más difícil de infiltrar para Alpa, sería porque tenía muy poca gente. Si tu empresa tiene 50.000 empleados, puede que no notes si hay una persona extra, pero si solo hay 50 empleados, una persona extra es inmediatamente obvia. Alpa recuerda que en su primer día con la Legión Cero, alguien notó que algo andaba mal. Afortunadamente, Juanope rápidamente descubrió el asunto, y a partir de entonces, Alpa visitaba la Legión Cero cada vez que tenía vacaciones. Comandante de la compañía, ese tipo está aquí otra vez. Durante las semifinales de la Copa Legión Cero, Melo, el comandante de la segunda compañía de los Ángeles del Sol Naciente, frunció el ceño al escuchar la noticia mientras estaba sentado en las graduadas. Aunque Juanope cubrió a Alpa ese día, todos sabían que este tipo definitivamente no era de la Legión Cero. Todos eran graduados de la Academia Militar. La Legión Cero era tan pequeña que tal vez ni siquiera tenía suficientes personas para llenar un solo dormitorio cada año. Ahora todos podían reconocer a todos los miembros de la Legión sin falta, así que ¿cómo podría ignorar a esta persona extra? Es más, nunca te veo durante los entrenamientos, pero siempre estás ahí cuando jugamos. ¿Qué significa eso de un compinche? ¿Eres hijo biológico de Yuan Shi o del emperador? Por eso, muchos astartes no tienen una buena impresión de este supuesto compinche. Los miembros de la Legión le han preguntado a Yuan Shi sobre esto muchas veces, pero Yuan Shi siempre los ha ignorado, lo que ahora los enfurece aún más. Comandante de la compañía, ¿deberíamos enviarlo lejos? La idea de que los astartes no puedan unirse a nosotros durante nuestras agotadoras sesiones de entrenamiento, y que tú solo tengas que venir a jugar un rato, lo hace sentir increíblemente incómodo. No hay prisa, vamos a jugar con él. A Melo se le ocurrió una idea. Todos hemos pasado por las buenas y por las malas. Como ya eres miembro de Astartes, por tu seguridad en el futuro, necesitamos fortalecerte. No me culpes, solo nos preocupa que mueras inesperadamente si te debilitas demasiado en el futuro. Incorpóralo al equipo de fútbol de la segunda compañía y dile al equipo contrario que lo presione más. Comandante de la compañía, tiene una idea brillante. Alpa, que estaba sentado al margen esperando el comienzo del partido, vio a un Astartes acercándose a él. Antes de que Alpa pudiera decir nada, el Astartes le agarró la mano. Oye hermano, ¿nos puedes ayudar? Uno de nuestros jugadores está lesionado, ¿podrías reemplazarnos? Para ser honesto, la razón fue un poco tonta, pero Alpa estaba interesado y aceptó. Los balones de fútbol de los Astartes se fabricaron especialmente, ya que los balones comunes habrían sido pateados y destruidos hace mucho tiempo. Así que Yuan Xi fabricó un balón de fútbol para sus hijos con acero cerámico. Alpha es un extremo y estaba conduciendo el balón hacia la portería cuando fue tacleado. Para ser honesto, Alpha se detuvo en el momento en que el oponente se le abalanzó, porque tenía miedo de pisotearlo accidentalmente hasta matarlo. Al observar a sus indiferentes compañeros y luego al equipo contrario, que parecían hoscos por no haber conseguido placarlo, Alpha comprendió. Era una prueba. Dado que es así, pensó, dejaré de fingir. Quería interactuar contigo como un Astartes cualquiera, pero en cambio me encontré con un distanciamiento. Voy a poner las cartas sobre la mesa.
Soy el primarca. Si no te demuestro de lo que soy capaz, pensarás que de verdad soy un Astartes. Entonces, el partido se convirtió en un espectáculo individual para Alpha. Todos los Astartes observaron con incredulidad cómo Alpha atravesaba repetidamente la portería contraria. Su velocidad era inigualable y su fuerza, tan grande, que ni siquiera 8 Astartes pudieron contenerlo. Me lo quedó estupefacto. Díaz, el líder del tercer equipo y rival del segundo, ya había comenzado a maldecir. Así que, cabrón ojeroso, hasta has traído jugadores extranjeros para ganar este partido y estás presionando a tus compinches. Claramente estás usando cualquier medio para ganar. Árbitro, esto es un partido amañado. Un partido amañado. Tras su breve calentamiento, Alpa ignoró a los atónitos astartes que lo rodeaban y se dio la vuelta para marcharse. A estas alturas, su hermana debería haber terminado de trabajar. Era hora de ir a buscarla. Eres tú. Por favor, toma asiento un momento, estará listo pronto. Alpa se equivocó. El trabajo de Yuanxi nunca terminaría. Sin embargo, Yuanxi dejó su trabajo a un lado y charló con Alpa. Por alguna razón, la existencia de Alpa no debe ser expuesta antes del regreso oficial de la primarca de la 20ª Legión. Esto no solo se debe a una orden estricta del emperador, sino que Yuanxi también cree que esto es algo inapropiado. Yuan y Alpa jugaron una partida de ajedrez, no al ajedrez militar que te hace pensar como emperador contra Horus, sino a una partida de parchís más relajada. Con sus habilidades, podían tirar los dados fácilmente para obtener el número que quisieran, pero simplemente dejaban que los dados salieran al azar, porque no buscaban ganar. Simplemente disfrutaban de este precioso momento. Adiós, hermana, Su Alteza. Adiós, ven a visitarme nuevamente. Los tiempos felices siempre pasan demasiado rápido. Mañana comienza de nuevo la agotadora vida laboral. Cuando estaba a punto de irse, vio a un pequeño grupo de astartes caminando hacia él. Era Melo al frente de un pequeño grupo. ¿Qué significa esto? ¿Aún no estás convencido? Alpa frunció el ceño. Si estaban allí para causar problemas, incluso si fueran los hijos de su hermana, Alpa les daría una lección que no olvidarían. Melo se acercó a Alpa y bajó la cabeza. Lo siento, hermano. Creo que te entendí mal antes. Necesito disculparme contigo. Alpa hizo una pausa por un momento, luego escuchó y agitó la mano. Está bien, no me importa, me estoy divirtiendo mucho. Melo exhaló un suspiro de alivio y extendió una mano. La Legión Cero te da la bienvenida, hermano. Alpa tomó la mano de Melo. Gracias, amigo. La misión de Alpa hoy es infiltrarse en el círculo íntimo de Horus e informar al emperador de cada palabra y acción de Horus. Siendo sinceros, Alpa encuentra este trabajo muy agotador. En la reunión diaria de los Lobos Sombraluna, Horus estaba explicando la ruta de marcha actual y las estrategias futuras, pero el tema comenzó a desviarse de su curso. Niños, no he contado la historia de esos 30 años ni por 2 horas. Aquí viene otra vez, aquí viene otra vez. Alpa simplemente no lo entiende. Desde que Rus regresó, Alpa lo ha escuchado más de una docena de veces. Ni siquiera puede imaginar cómo los demás en Shadow Moon Wolf han logrado superarlo. Me sacaron de la oscuridad de Cosonia. Pasamos un tiempo juntos. Durante 30 años, solo me cuidaron y criaron. 30 años no es mucho tiempo. Creo que 30 años es solo el tiempo que tarda un latido comparado con 30.000 años, pero aún así, todavía atesoro mucho ese tiempo. Papá, deja de leer, deja de leer. Los lobos de Sombraluna estaban prácticamente hartos de oírlo. Era bastante interesante oírlo una vez, pero ¿quién soportaría oírlo decenas de veces? El rey lobo solo llevaba medio mes de regreso, y ni siquiera podía imaginar lo miserable que sería su futuro. Abadón, levántate. En ese momento, Abadón, quien aún era el líder del pelotón, dormía sobre la mesa, babeando. Solo se levantó aturdido al oír que Horus lo llamaba. ¿Eh? ¿Ya terminaste de hablar? Entonces yo voy. El líder del pelotón a su lado susurró un recordatorio. Solo hemos hablado de 30 años. Todavía queda el anillo de oro del centauro, el collar de plata de Quilín, amo a mi padre me ama, mi hermana me ama y amo a mi hermana, de quienes aún no hemos hablado. La visión de Abadón se volvió negra. Apenas había comenzado. Horus casi se rió exasperado ante la expresión completamente horrorizada de Abadón. Abadón, quédate atrás y escucha. ¡Qué desastre!, pensó Alpa para sí mismo.
Rus, necesito darte un consejo. Tu hermana está muy ocupada todos los días, ¿por qué siempre la invitas a beber contigo? Rook se hurgó la nariz. Hermano, me has malinterpretado. Nunca le he pedido a mi hermana que beba conmigo. Siempre es ella la que viene a tomar algo conmigo. ¿Cómo te atreves? Mi hermana no es de las que beben ni tienen afición por el alcohol. Dime la verdad ahora. Rook puso los ojos en blanco. ¿De verdad no me crees? ¿Y un bebedor empedernido? ¿A quién te refieres? Con el regreso de Horus, el ejército imperial se dispersó gradualmente, lo que les impidió volver a actuar juntos. Juanope reflexionó en un momento. Ya había entregado sus obras al emperador, así que supuso que podría comunicarse con Horus sin ella. Por lo tanto, decidió actuar sola. A sus ojos, la relación entre el emperador y Horus era inmejorable. Mientras ambos podían calmarse y sentarse a hablar, era imposible que hubiera conflicto entre ellos. Si el emperador sigue siendo como antes, incapaz de aprender de ninguna manera, simplemente socialmente torpe y silencioso, entonces se lo merece, merece ser traicionado por su superior. Tras dejar al emperador y a Horus, Yuanxi y Rus actuaron juntos durante un tiempo. Durante este tiempo, Yuanxi solía invitar a Rusia a tomar una copa. La visión de Horus se oscureció al oír la noticia. Todo había terminado. Era demasiado tarde. Ahora, ambos se culpaban mutuamente a través del orador estelar. Rus. Tú eres quien corrompió a mi hermana. Horus, puedo tolerar que digas cualquier otra cosa sobre mí, pero esto no. ¿Qué tiene de malo beber? Que mi hermana quiera beber o no es asunto suyo. ¿Por qué dices que se vuelve mala solo por beber? Quizás a mi padre también le gusta beber. ¿Significa eso que mi padre es malo? Estás diciendo tonterías. En estos 30 años, nunca he visto a mi padre beber una sola gota de alcohol. Aquí viene otra vez, aquí viene otra vez. Rook se tapó los oídos. Era hora de que se interpretara de nuevo el talento tradicional de la familia. Durante algún tiempo, cada vez que Horus lograba una gran victoria en una gran expedición, le escribía para felicitarlo. Sus palabras eran siempre muy cálidas y sin ningún sarcasmo. Apreciaba sinceramente los logros de su hermano y se regocijaba por ellos. Poco a poco, Ru cambió su opinión sobre Horus. Siempre había pensado que Horus era solo un niño inmaduro, un niño testarudo que quería monopolizar a su padre y a su hermana. Pero ahora Rook sentía que Horus también era un hermano magnánimo, cálido y alegre, un excelente hermano. Ojalá no siguiera sacando a relucir esos 30 años. Las cartas de Horus estaban apiladas sobre la mesa de la habitación de Rus, cada una mencionando, intencional o involuntariamente, esos 30 años, y objetos como anillos de oro y collares de plata. Rus comprendió que Horus no estaba presumiendo. Realmente valoraba tanto esos 30 años que no podía dejar de hablar de ellos. Ruth bajó la cabeza y acarició la copa de vino, una copa gris plateada con un majestuoso tótem de lobo grabado. Era un regalo de Yuanxi para Ruth, hecho de un material especial que mantenía el vino siempre fresco. A Ruth le encantó el regalo. Beberlo era un verdadero placer. Ruth quería decirle a Horus que no era el único con un don. Él también lo tenía. Pero Ruth lo pensó y se preguntó si quedaría como un niño pequeño como Horus. Así que Ruth no dijo nada y se limitó a escuchar a Horus divagando sin parar. Padre, vamos, Su Alteza la princesa está aquí para tomar una copa con usted. El comandante de la compañía Gunnar de los Lobos Espaciales empujó la puerta, sosteniendo una enorme copa de vino en su mano. Horus. Ruth. Lo siento, hermano, de repente tengo algo urgente que atender, tengo que colgar ahora. Rus. Hijo de puta. Horus, mirando al orador estelar que de repente se quedó en silencio frente a él, se detuvo por un momento y luego le preguntó a Abaddon que estaba a su lado. ¿Me colgó? Abaddon se rascó la cabeza. Tal vez. Por otro lado, Yuanxi y Rus ya habían empezado a beber. Estaban bebiendo hidromiel Fenris, un tipo de hidromiel producido en Fenris. Al igual que no hay esposa en un pastel de esposas, el hidromiel de Fenris no contiene ni miel ni vino, pero según las tropas auxiliares mortales que acompañan a los lobos espaciales, funciona muy bien como combustible. Este vino emborracha a los astartes, básicamente paralizando su sistema inmunológico con su toxicidad. En realidad, su sabor es similar al de la gasolina para la Esperanza Yuan. Yuanope tomó el vaso y dio otro trago largo. Sabía fatal, pero no tuvo más remedio que beberlo.
Juanope estaba exhausto, no básicamente, pues su físico original le impedía sentirse cansado. Era más bien un agotamiento mental. Si pudiera, Juanope querría ignorarlo todo y dormir. De hecho, podría quedarse dormido, pero debido a la condición física original de su cuerpo, incluso si se quedara dormido, su cerebro seguiría activo. Estaba dormido, pero no del todo, y al despertar, seguiría igual que antes. No le quedaba otra opción que beber. Aunque ninguna cantidad de alcohol podía emborrachar a Yuanxi, sentía que después de beber un poco, se quedaría un poco aturdida al dormirse, como si hubiera echado una siesta. Hippo, Rus, el ala imperial se marchará pronto y a partir de ahora operarás solo. No te preocupes, hermana, no te preocupes por mí. Juanope meneó la cabeza mientras yacía sobre la mesa. Rus, nadie es omnipotente, y siempre habrá momentos en que necesites pedir ayuda. Si tienes algún problema, puedes comunicarte mejor con tu padre o conmigo. Si no tenemos tiempo, también puedes acudir al primer ministro en Terra. Él también puede brindarte mucha ayuda. Está bien, lo recordaré, hermana, asintió Ruth. Pero si me topo con ese tipo de cosas, entonces deberías decirle a tu padre que no actúe solo. Bien. Así es, Juanope les contó directamente a sus hermanos sobre los 4 dioses malignos. A diferencia de la reticencia del emperador, Juanope les contaba cada vez que Rus Warus preguntaban. Claro que no les contó todo, porque revelar todo el plan del emperador sería como revelar su propia carta del triunfo. Así que Horus y Rus solo saben que hay 4 villanos en la disformidad que quieren secuestrar niños. Ante el énfasis de Yuanxi, ambos también comprenden la gravedad del asunto. Así que solo lo saben para sí mismos y ni siquiera se lo han contado a sus confidentes más cercanos. Temen corromper accidentalmente a quienes los rodean. Rook es un hombre inteligente. Incluso Yuanxi y el emperador desconfían de esto, así que definitivamente no puede manejarlo solo. No sería divertido si terminara perdiéndolo todo. Gonar, envía 2 barcos con mi preciado hidromiel a las alas del imperio. Juanope agitó la mano. Olvídalo, Ruth, bébelo tú misma. No es que me guste mucho esta cosa. Ruth comprendió la situación de Yuanxi, pero él no pudo ayudarlo. Su inteligencia no se aplicaba a la política ni a la ciencia. ¿En qué ha estado ocupada mi hermana últimamente? Suspiro, todavía no es la 9ª legión. Cuando a los guerreros del trueno se les implantaron las semillas genéticas de sus respectivas legiones, algunas legiones de guerreros del trueno fueron implantadas con semillas genéticas de otras legiones, como la 9ª legión. La 9ª legión padece un grave defecto genético conocido como sed de sangre, que desencadena una intensa sed de sangre. En el campo de batalla, suelen enloquecer, perdiendo la razón y atacando indiscriminadamente. Por eso otras legiones los llaman cariñosamente necrófagos. Entonces Yuano pidió una orden estricta. La 9ª legión de guerreros del trueno estaría en alerta constante, y cualquier astartes que se viera entrar en sed de sangre sería desmayado de inmediato. Ahora estos astartes han desarrollado memoria muscular. Les entra sueño cuando tienen sed, y sed cuando tienen sueño, y se quedan dormidos en cuanto ven a un guerrero del trueno. Los guerreros del trueno también lo están pasando mal. Otras legiones se unen a la legión Astartes y prácticamente no tienen trabajo. Todos disfrutan de su jubilación. Pero están aquí para trabajar horas extra. En fin, ¿acaso no servimos todos al imperio? No nos quejemos. ¡Wow! Calculo que podrá resolver este problema en unos 10 años. Uf, cuánto trabajo, qué fastidio. Rook sonriente mientras miraba a Yuanope, quien estaba desplomado sobre la mesa, rascándose el cabello frenéticamente. No te preocupes, hermana, tenemos tantos hermanos, siempre hay algunos que pueden ayudarte. Entonces le daré gracias a Dios. No quiero pensar más en ello, a beber. Jajaja, bebé. En la venganza en este momento. Ruth, contesta el teléfono, Ruth.